La comunión con Dios es una relación muy personal y una relación continua. Es un lazo vivo que existe entre el Padre y el Hijo. En este caso, nosotros somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue el mejor ejemplo de esta relación continua. Podemos leer, por ejemplo, en Marcos, capítulo 1, versículo 35, que Jesús se levantaba muy de mañana, se iba a un lugar desierto y allí oraba. Y más que eso, encontramos en los Salmos una promesa que le hizo Dios. No en los Salmos, en Proverbios 8:17, una promesa que nos hace Dios a nosotros. Y esa promesa dice algo muy sencillo, algo muy corto. Él dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que en temprano. Interesante, una promesa. O sea que esta comunión, esta oración, esta relación con Dios, hasta promesas tiene. Y es más lo que recibimos de ella que lo que nosotros podemos recibir. Aquí notamos, leyendo estos versículos, que la vida de Jesús era una vida sostenida única y exclusivamente por esa relación. Si nos ponemos a pensar en la vida de Jesús y a reflexionar en la vida de Jesús, no sé si hubiéramos podido soportar ese viernes antes de la crucifixión, jueves en la noche, viernes antes de la crucifixión. Todos esos eventos, ¿cómo sucedieron? Jesús en ningún momento desfalleció. Jesús en ningún momento pecó en todos esos eventos de sufrimiento. ¿Y cuál es la única forma y razón para haber logrado eso? Esa comunión que él tenía constante con su Padre, esas oraciones constantes. Recordamos en el Getsemaní, él oraba y se llevó a sus discípulos para que lo acompañaran en oración porque venían momentos difíciles. Y ellos se durmieron. Sin embargo, él seguía en oración, sabiendo que era muy importante tener esa comunión con Dios. No podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Nosotros tenemos que buscar esa comunión. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar conocer a nuestro Dios, conocer a Cristo y reflejarlo. Tenemos que vivir unidos a Él cada día. Y hay algo interesante. Dios desea una relación real, afectuosa y constante con cada persona. No es una relación pasajera como la que puedo tener con un compañero de trabajo que veo un día, otro día no. O quizás la relación con mi familia. No, él busca algo muy especial. Él busca mostrarnos ese amor. Él busca que tengamos ese afecto y que esa relación sea constante. Como les decía al principio, no es una relación para un evento semanal. Es una relación para un evento diario, un evento constante. No solo en la mañana, sino cada momento de nuestro día. También podemos vivir una comunión con Dios por medio, y vamos a seguir hablando de la oración, y aquí hay algo interesante. La oración es el corazón de la comunión, y la comunión se fortalece por medio de la oración. Tanto esta relación de comunión con Dios como la oración son mutuamente dependientes una de la otra. La oración es el corazón de la comunión. ¿Cómo me comunico con mi Señor? ¿Cómo mantengo esa comunión? Con oración. Pero si no ejerzo la oración, no puedo desarrollar una buena comunión con Dios. Interesante eso, importante eso. La oración no la debemos mirar como un simple ritual, no como que, bueno, llegó la hora y me tengo que arrodillar, o voy a comer y voy a orar por los alimentos, gracias a Dios por los alimentos, que no nos falten en esta mesa, vamos para adelante, vamos a comer. No la debemos mirar en algo así. Debe ser una conversación amorosa con nuestro Padre Celestial. Y mientras preparaba esto, estaba leyendo algunas cositas y encontré, por ejemplo, que la señora Elena de Joel dice que la oración es la llave en la mano de la fe que abre los depósitos del cielo.
y me preguntaba cómo estaban las oraciones mías estos días. Aparte de que acabábamos de terminar 10 días de oración, y me pregunto, ¿qué tipo de oración estoy haciendo? ¿Cómo estoy orando? La oración no debería ser un elemento solo donde le informemos a Dios lo que pasa. Muchas veces tomamos las oraciones como eso. Señor, me pasó esto, discutí con mi jefe o discutí con el compañero que iba manejando el otro carro porque se me metió o no me está yendo bien en algo en particular en los estudios o alguna relación no está funcionando bien. Dios no espera necesariamente que nosotros le informemos todos y cada uno de los detalles. Sin embargo, lo que Él sí quiere y espera es que nosotros podamos compartir con Él para dejar que Él transforme nuestro corazón, para que Él toque nuestro corazón y a medida que nosotros nos comunicamos con Él, podamos conocerle. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué es la oración para usted? ¿Una opción en sus decisiones o es la primera respuesta o acción a cada cosa que a usted le sucede? ¿Qué es la oración? ¿Es una opción o es lo primero que usted busca? También me puse a reflexionar en eso esta semana. ¿Qué me pudo haber pasado? Pasaron un par de cosas y me preguntaba, ¿fue la primera opción orar? Por ejemplo, necesito arreglar algo en el carro y hay un mecánico en particular aquí en Panamá que me gusta trabajar con él. Muchacho muy serio, sin embargo no está dedicado ya solo a mecanear y me dijo, te puedo atender el sábado. Puede ser. ¿Qué hacemos? Yo sé que él me soluciona ese problema del carro. La primera opción fue, uy, ¿qué hago? Es sábado, no voy a llevar el carro, pero quedó ahí. Más tarde en el día, hablaba con Nadia y me dice Nadia, Marlon, ¿sabes qué? Tenemos que orar para que se abra una oportunidad, un día diferente con el mecánico, que tenga un día de vacación y te pueda atender. Bueno, oremos y oramos. Al día siguiente le escribí al mecánico y me dijo, vaya, no puedes el sábado. Listo, la otra semana tengo un par de días de vacaciones, vamos a estar hablando. Yo dije, vaya, algo tan sencillo como arreglar el carro. Puedo ir a otro lugar, pero sé que con él siempre me va bien, así que estaba buscando que fuera con él. ¿Es la oración mi última opción o es la primera respuesta a mis acciones? Esa es una pregunta. Hay otra pregunta. ¿Nos encontramos con Dios diariamente como con un amigo? Esta semana, ¿cuántas veces usted llamó a su mejor amigo? ¿O cuántas veces habló con la persona que es su mejor amigo? Ahora, ¿no tiene muchos amigos? Uy, no, deberían haber amigos. Sin embargo, ¿y cuántas veces lo estuvimos buscando esta semana? Estuvimos dialogando con él. La oración verdadera alimenta nuestra fe, fortalece nuestro carácter y nos acerca a la presencia de nuestro Dios. La oración verdadera alimenta nuestra fe, fortalece nuestro carácter y nos acerca a la presencia de Dios. La oración no es meramente pedir cosas, es también pasar tiempo con Dios, escucharle y hablarle. Nuevamente, muchas veces tomamos la oración como, Señor, necesito esto, te pido por esto, te pido por aquello, yo. Y qué difícil es tener una oración. ¿Han pensado en la oración que hicimos hace un momento? ¿Cómo fue su oración? Señor, tal cosa para mí, tal cosa para mí. ¿O cómo fue esa oración? Solo medítenlo. Es algo interesante. Muchas veces nos ponemos siempre en primer lugar, pero es importante pasar tiempo con Dios, escucharlo y hablarle. De eso se trata la comunión con Dios. En un proceso de comunicación hay siempre dos personas.
en el espectro. No puede haber comunicación si no hay un emisor y un receptor, ¿cierto? Y ambos transmiten información. Si yo les estoy hablando aquí a ustedes, no los estoy escuchando, pero les estoy viendo la cara y sé que me están escuchando. Esa es una comunicación, ¿cierto? Hay alguien que transmite a alguien, alguien que lo recibe y reacciona a eso. Siempre hablamos que en la comunión con Dios lo primero que tenemos es la oración para hablar con nuestro Señor. Pero en nuestros tiempos, ¿cómo nos habla Dios a nosotros? ¿Cómo le está respondiendo Dios? A través de la palabra. Ese es el otro elemento interesante en la comunión. La Biblia es el medio principal para escuchar la voz de Dios. La comunión y esta relación con Dios no se trata simplemente de que nosotros oramos, pidamos o expresemos lo que nosotros sentimos. Se trata también de escuchar lo que Dios quiere de nosotros o lo que nos quiere transmitir. Y Dios siempre nos va a hablar de una forma clara y viva por medio de su palabra. Él va a ser siempre muy claro. El camino a Cristo nos dice, Dios nos habla por medio de su palabra. En ella tenemos la guía para toda la vida. En el estudio bíblico se abre nuestra mente a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos necesitado de eso? ¿Cuántas veces hemos orado? Pero ¿cuántas veces después de orar, si dedicamos a leer algún elemento que el Espíritu Santo nos llame en la Biblia, encontramos la respuesta, encontramos la solución o encontramos una nueva vía que nos ayude a lidiar con esa situación? Si usted quiere oír a Dios, abra la Biblia. Y no solo la abra, medite en ella. Medite en las palabras que usted está leyendo. Y más que eso, deje que esa palabra transforme su forma de pensar. No hacemos nada con leerla. Dejemos que la palabra nos transforme. Un estudio bíblico diario es indispensable para tener una conexión espiritual y una muy buena comunión con nuestro Dios. Hay cosas que se generan cuando nosotros tenemos esta comunión con nuestro Señor. Esta comunión con Dios transforma el carácter, transforma a cada uno de nosotros. Leemos en 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo he escuchado los testimonios de muchas personas que dicen, hermano, yo me bauticé hace poco, estoy llevando una comunión con el Señor, estoy leyendo la palabra, le oro, y mi esposo me dijo que ve una persona diferente. ¿O cuántos de nosotros tenemos una forma de ser en particular, pero cuando dedicamos ese tiempo para con nuestro Señor, encontramos una transformación? De eso se trata la comunión con Dios, de que nosotros podamos ser transformados, de que nosotros al expresarnos, al hablar con el Señor, al escuchar su palabra por medio de la Biblia, nosotros podamos ser transformados. En el deseado de todas las gentes, la hermana Elena White nos dice, por la contemplación somos transformados. Entre más nosotros miremos a nuestro Dios, entre nosotros más estudiemos la vida de Jesús, más nos pareceremos a Él y más seremos transformados, porque buscaremos ser como Él. Simplemente el Espíritu Santo estará en nosotros y nosotros tendremos ese cambio. Cuando pasamos tiempo con Dios, algo adentro de nosotros cambia. Suceden cosas interesantes. Los temores se apagan, el carácter se suaviza, el ego se rinde. Cambios sencillos, pero que los vemos. ¿Cuántos de ustedes han visto esos cambios? Nuestros temores se apagan. Si tengo un problema y mantengo comunión con Dios, mi temor a lo que va a suceder con esos problemas va a disminuir. Vamos a tener más paz y tranquilidad. Nuestro carácter, si tengo un carácter fuerte,
entre más busque al Señor, Él más va a trabajar en mí y mi carácter va a cambiar. Vamos a tener un nuevo carácter, un carácter más noble, más suave. Y nuestro ego, nuestro yo primero se va a ir. Y vamos a poner a Dios primero y a nuestro semejante primero. Tener comunión con Dios nos hace más semejantes a Cristo. Y aquí hay algo interesante en el siguiente elemento. La comunión requiere de quietud, entrega y confianza. Normalmente ahora vivimos en un mundo que todo es a las carreras. Redes sociales, que el teléfono. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño uno tenía que decir, uy, voy a llamar a ver si me contestan, y agarraban el tic, 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 tic. Ah, no, no está. Bueno, hay que llamar más tarde. Ahora, ¿por qué no me contesta? ¿Ah? ¿Por qué no agarra el celular? ¿Por qué no ha mirado el mensajito en WhatsApp? Que ahora tenemos el chulito que dice si lo vieron o no lo vieron. Vivimos una vida que siempre nos tiene en esa carrera, en ese constante movimiento. Pero en Salmo 46:10, Dios nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nuestra comunión, esa oración, esa comunión con Dios nos debe llevar a tener esto, a buscar momentos de silencio, donde podamos meditar. ¿Cuántos hacemos esto? Hoy lo pensaba y mientras repasaba antes de venir aquí a la iglesia este sermón me sentí un poquito y me quedé, bueno, estoy aquí sentado en mi escritorio, no escucho nada más que el ventilador que está refrescando. Sienta uno y se va y no me di cuenta y se pasaron 15 minutos simplemente pensando en todo esto que estaba leyendo y preparando para ustedes. Nosotros debemos buscar esos momentos de quietud. Debemos entregar nuestra voluntad a Dios. Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Eso requiere Dios de nosotros, que dejemos que Él guíe. Tener confianza en su guía y su cuidado. Dios nunca nos va a fallar y lo hemos visto en muchos testimonios aquí en la palabra, pero también de nuestros hermanos, que cuando esperamos, Dios hace su voluntad cuando nosotros confiamos en Él. Otra cosa muy interesante de la comunión con Dios y formas como podemos buscar tener comunión con Dios es utilizando la naturaleza. Elena de White en el libro de la educación nos dice que en medio de la naturaleza Cristo desea hablar a nuestro corazón. No sé a cuántos de ustedes les pasa, pero ahora donde estoy viviendo hay un lugarcito, un pequeño camino entre el monte, digo yo, entre la selva, y me gusta meterme por ahí a caminar tranquilo. Nadie hay, va uno, de pronto escucho un animalito que se está escondiendo o miro algo interesante que está sucediendo en la naturaleza. Pero lo más interesante de eso es que puedo estar metido una hora ahí y salgo tranquilo, salgo relajado. Dios creó la naturaleza y nos ha dado esa oportunidad para recordar que Él nos sostiene y nos ama. Así como Él sostiene la naturaleza, los animalitos, nosotros deberemos recordar eso. Y vivimos en una ciudad, en la selva de cemento, pero deberíamos buscar esos momentos de tranquilidad, esos momentos, darnos quizás una noche donde no haya mucha luz y podamos ver las estrellas. ¿Cuándo fue la última vez que vimos las estrellas? Qué bonito ver las estrellas, qué paz nos da, qué tranquilidad, qué seguridad. Esas son las cosas que nos debemos mirar para recordar que Dios está al control de nosotros y Dios hace todo por nosotros. Finalmente, la comunión con Dios produce ciertas cosas en nosotros. La oración, la lectura de la Biblia y las demás cosas producen paz. ¿Quiere usted tener paz? Busque mantener una buena relación, una buena comunión con Dios. ¿Quiere tener fortaleza para sus pruebas? Perdió el trabajo, los hijos están dando problemas, la relación de pareja no está funcionando bien. No sé, tantas cosas que nos pueden estar sucediendo. ¿Quiere tener fortaleza para pasar esas pruebas? Mantenga una buena comunión con el Señor. ¿Quiere gozo en medio de la incertidumbre? Cuando tenemos incertidumbre,
pasamos tristes, nos deprimimos. ¿Quiere tener gozo? Entréguesle al Señor. Busque. Cuando vivimos en comunión con Dios, no evitamos las dificultades, pero nunca las vamos a enfrentar solos. No vamos a evitar problemas, pero nunca los vamos a enfrentar solos. Hermanos, Dios nos llama hoy a una comunión más profunda con Él. No a que tenga una religión fría, no a un cristianismo teórico solo de palabras, sino una relación viva, real y transformadora. La pregunta en este momento no es ¿cuánto de Dios tienes? La pregunta es ¿cuánto de ti le has entregado a Dios para que Él te transforme? Que cada uno de nosotros pueda decir como dijo David: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Gracias, mi hermano Marlon. Excelente mensaje. Para tener comunión con Dios, ¿cuál es la llave? La oración, ¿cierto? La oración es importantísima para nosotros tener comunión todos los días con Dios. Vamos a tener otro canto. Hermano, nos pone Padre amado, hermano Saúl. Después del canto ya le damos la parte a nuestro hermano Gustavo para que siga con la segundo tema. Cantemos con gozo el himno 250. Himno número 250. Padre, a tus pies me postro.
Feliz tarde, hermanos, bendiciones para todos. Seguimos en esta lucha espiritual porque es una lucha lo que estamos viviendo. Vamos a ir al libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Dice el texto bíblico: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Pregunta. Ortografía. ¿Cómo está escrita las dos palabras espíritu en ese texto? Correcto. ¿A cuál se refiere la primera? A una persona. A una persona. ¿A cuál se refiere la segunda? A mi cualidad espiritual. ¿Ok? A nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo. ¿Cuál es el Espíritu? Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. ¿Cuál es tu identidad? El tema que me toca impartir es identidad en Cristo. ¿Cuál es tu identidad? El Espíritu de Dios le habla a cada mente, porque la parte donde el Espíritu Santo habla al ser humano, ¿cómo se llama? Lóbulo frontal. Lóbulo frontal. Y si el Espíritu me dice a mí que soy hijo de Dios, es lo que viene. 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es un coheredero? ¿Qué es un coworker? ¿Qué es un co? Alguien igual. Somos compañeros, somos coworkers. Somos compañeros de una empresa. Miren hasta qué punto la gracia de Dios nos eleva. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos. ¿Cuál es tu identidad? ¿Sufrimos como Cristo? Cuando llegue el momento de que se te dice al horno de fuego, ¿cuál será tu horno? ¿Cuál será mi horno? Cuando llegue el momento en que se nos diga al foso de los leones, ¿cuál será tu foso? Y en ese momento es que se denota si somos coherederos. Porque Cristo oró: Señor, si es posible. ¿Qué respondió Dios? Entonces, ¿cómo es posible que tú y yo nos desanimamos porque el Señor no me responde? Tú y yo tenemos la fe de Cristo. Si a Cristo no le respondió, ¿por qué te vas a desanimar si no te responde? Y Cristo, cuando Dios no le respondió, Señor dijo: si no es posible, hágase según tu voluntad. Esa es mi identidad, hermanos. Y esa es la parte que espiritualmente lo acepto. Ah, qué bonito, ¿verdad? Pero si tuviera aquí un foso de leones o un horno de fuego, ¿sería lindo decirlo? No, sería lindo vivirlo. Pero hermanos, por eso es que estamos en esta lucha espiritual hoy. Porque ustedes y yo tenemos una lucha espiritual. ¿Sí o no? Hay cosas que queremos dejar. Si usted se hace un examen, no lo diga. Si usted se hace un examen, si yo me hago un examen, ¿qué cosa yo quisiera dejar de hacer, de pensar, de decir?
Porque si nosotros nos ponemos a ver, si yo muriera hoy, tengo la identidad de Cristo ya listo para que cuando Cristo venga me diga, ven conmigo. O hay cosas que me ponen a dudar todavía. Por eso dice Pablo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, la identidad en Cristo es saber lo que Jesús dijo. Si a mí me persiguieron, ¿qué dijo Él? A vosotros os perseguirán. No me debería a mí extrañar si en el trabajo, donde sea que tú te desenvuelvas, hay una persecución. No me debería extrañar. ¿Por qué razón? Porque Satanás sabe que tú quieres ir al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo quiero ir al cielo, hermanos. Yo le digo a mis estudiantes, pero haciendo esto no puedo ir. Mis estudiantes saben, hay cosas que si te pones a pensar, todavía haces. Y yo les pregunto, ¿iremos con eso al cielo? Porque la edad de la preadolescencia, 12, 13, 14 años, es la edad donde el muchacho necesita saber si Cristo será a quien yo voy a seguir. A esa edad. A esa edad. El día jueves que prediqué en los días de oración, comentaba algo en cuanto a eso. Los chicos deben identificarse quién es Cristo para mí. Cuando mamá me dice, apaga el televisor porque ya se acerca el sábado. ¿Verdad? Que esas cosas a veces suenan como que, uy, pero ¿por qué no? Si yo recuerdo, yo tenía 12 años cuando yo me bauticé, 1982. Sí, haga así, hace tiempo ya. Los chicos me dicen eso. Y yo le digo a mis estudiantes, yo no sabía por qué la vecina donde yo fui a la escuela filial en Bocas del Toro, por qué mi amigo me decía, ya me tengo que ir con la bola. ¿Y por qué? Porque ya viene el sábado, me decía mi amigo. Pero, ¿y eso qué tiene? Como un niño que no sabía por qué no puedes jugar. Y hermanos, y es aquí donde nosotros tenemos que saber cómo hacer que los jóvenes, los adolescentes, los que tienen niños en esa edad, ¿qué edad tiene ella? Ok, está en esa edad. ¿Qué edad tiene su niña? 15. Cuando los niños están en esa edad, necesitan que se les presente quién es Cristo. Y a veces Cristo va a ser, qué lindo, cómo se lo presentas. A veces Cristo va a ser, uy, pero ¿por qué no puedo jugar? ¿Cómo se lo presentas? Identidad. Un joven, un adolescente necesita identificarse. No lo hago porque ya Cristo dijo en su palabra tal cosa. Listo. ¿Perdón? Claro. Por eso, hermanos, es importante que nosotros reconozcamos identidad con Cristo. ¿Qué quiere decir para un adolescente? ¿Tiene sentido esa palabra? ¿O eso solamente nada más para los viejos? Por eso, hermanos, que es importante nosotros entender identidad en Cristo. No es solamente miren, aquí nada más vemos un jovencito, Ian. Qué bueno por los padres. Y ve porque pues tenemos que cargarla. Pero hermanos, miren, en el tiempo bíblico habían jóvenes que sabían cuál era su identidad a su corta edad. No eran viejos. Daniel 1:8. ¿Qué dice? Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse
con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se lo obligase. Era un muchacho, no un señor. No un señor. Cuando el rey Nabucodonosor dijo, todo el mundo al suelo cuando suena la bocina, la trompeta y todo. 3 jóvenes muchachos. Por eso dice Pablo. Por eso dice Pablo. Que el joven es fuerte. Cuando un joven dice, por aquí, hágale cambiar de parecer. Porque tienen aquí en su mente, esto quiero. Identidad, hermanos, en Cristo. Miren, a mí me llama mucho la atención la entereza con que estos muchachos decidieron, Su Majestad, no nos vamos a arrodillar. Solo corresponde hacia un rey. Quítale la cabeza. Pero ellos dijeron, nuestro Dios a quien servimos, Él nos puede librar. Y si no lo hace, tampoco nos arrodillaremos. Hermanos, eso es que un joven sabe a quién le pertenece. Un joven sabe a quién le pertenece a esa corta edad que tiene. Por eso que tú y yo tenemos que entender el texto. Que el Espíritu habla a mi mente. Pregunta. ¿Mi mente está receptiva a la voz de Cristo? Porque ustedes saben muy bien, ¿verdad? En la mañana estuvimos viendo un video de salud. Hay alimentos. Esta parte la nublan. Perdón, en la historia. Fue en la historia de los niños. Hay alimentos. ¿Cómo se llamaba el muñequito enfermo? Golosín. Golosín. Hay alimentos que ingerimos, pero está bien. Para mi concepto está bien. Pero ¿me está haciendo bien ese alimento? ¿O me está impidiendo que el Espíritu Santo yo oiga su voz? Porque el Espíritu habla. Pero si yo no estoy capacitado para escuchar lo que el Espíritu me dice, entonces hay cosas que yo estoy practicando que no me están permitiendo escuchar la voz de Dios. Entonces, a la corta edad, padres, que nuestros hijos tienen, ¿qué cosas los estamos ayudando a hacer para que ellos puedan estar anuentes a un Samuel? ¿Cómo ese niño no era un adolescente? ¿Cómo ese niño 3 veces sin chacharrear? Llame a un niño hoy 3 veces. ¿Irán obedientemente? 3 veces sin chacharrear. Eli, ¿me llamaste? ¿Quién era Eli? Y Dios no llamó al sacerdote. Identidad. ¿Quién le enseñó a ese niño a tener identidad? ¿Quién? ¿Cómo se llama la mamá? Ana. Yo quisiera preguntarle a ellos, a José y María, ¿cómo hicieron para que ese niño a los 12 años estuviera hablando con doctores de la ley? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hizo Ana para que el niño obedeciera sin chacharrear? Vaya. Otra vez, vaya. Otra vez, vaya. Sin chacharrear. Hermanos, la Biblia me dice que un niño debe saber su identidad. Tú y yo no somos niños. ¿Conoces tu identidad? O sea, son cosas, hermanos, que tenemos que ponernos a pensar. A mis 56 años, ¿conozco mi identidad y mi deber con Dios? En cualquier evento de la vida. Porque la identidad no es solamente aquí en la iglesia, porque aquí tenemos una fachada. Saquito que preparé el jueves o el viernes, una camisita, pantaloncito, zapatito. Es una fachada, hermanos. La vida, usted la ve afuera. Si realmente lo que venimos aquí a hacer, amén, gloria a Dios, si realmente se vive allá afuera. Allá es, no es aquí. Porque que usted me ve a mí y, ay, hermano, habla bonito, que... Pero usted no me conoce en la carretera a mí.
Yo tengo ese problema. Y aquí lo he dicho muchas veces ya. Yo tengo problemas en el volante. No me gusta andar lento. ¿En serio? Ese problema me tiene a mí luchando todos los días. Y mi esposa lo sabe. Porque, bueno, ya tiene carro, pues ya no la ando tan seguido. Pero hermanos, todos tenemos luchas que tenemos que liberar. Cuando hay un conductor lento, ¿de qué identidad soy? Interesante, ¿eh? ¿Sale la identidad de Cristo? ¿O sale la identidad satánica? La carnal. Ahí entonces que tiene que esto valer. El Espíritu me dice, respeta al conductor. Pero yo, no, que tiene un celular en la mano. Mi identidad, hermanos, como adultos, es la parte que yo tengo que ponerme a pensar. Mi identidad está identificándose en mi vida diaria. Hay una situación X, se dio algo. ¿Qué identidad sale a relucir? Es la parte que yo tengo que ponerme a pensar. ¿Cómo estoy yo? ¿Vale esa identidad mía con Dios? Hay aspectos que tenemos que ponernos a revisar. Si tenemos identidad en Cristo, tenemos que saber que somos porque Dios nos adoptó. Cuando se adopta a un niño porque no tiene padre ni madre, ¿qué tiene que hacer la persona? Si quiero adoptar ese niño, esa niña, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Un proceso qué? Legal, gracias. Un proceso legal. Debo dar evidencia que puedo educar a ese niño, a esa niña. Y la ley viene a mi casa, viene a ver quién es usted, porque quiere adoptar al niño o a la niña. Y te hacen preguntas psicológicas. Es que nunca he tenido hijos. Ese no es un motivo. Y si usted responde así, no le dan el niño. Hay un examen psicológico para la persona que quiere adoptar un niño o una niña. El proceso legal no se lo concede. ¿Qué proceso legal hizo Dios para adoptarnos? ¿Perdón? Mandar a su hijo. ¿Para qué? Para pagar una deuda que usted y yo no podíamos pagar. Entonces, nuestra identidad me hace reconocer que, gracias a Dios, soy un hijo adoptado. En el vasto universo, el planeta Tierra, que se llama oveja negra, tenemos que ser humildes y saber, somos adoptados por gracia, no por mérito. Nadie tiene mérito de decir, es que yo tengo aquí 45 años en la iglesia. Ajá. ¿Y? La edad que tengas de bautizado no te da méritos para decir, yo soy mejor que el hermano que se acaba de bautizar hoy. No. En Dios las cosas no son así. Entonces, número uno, si tengo identidad en Cristo, debo saber que soy hijo adoptado de Dios. Número dos, si tengo identidad en Cristo, debo saber que soy con Él un coheredero. Bueno, si esa parte, imagínense, que mi hijo de sangre tenga una herencia y si adopto un hijo, tenga los mismos derechos que mi hijo de sangre. Si ustedes se ponen a ver, las familias dirían, ¿pero por qué? Este no es hijo legal. Y surgen los problemas entre familias. En la Biblia hay un caso de un hombre, un juez, que se llamó Jefté. ¿Recuerdan? Su hijo, su papá lo tuvo a él, pero con otra mujer que no era mamá de los demás hermanos. Cuando crecieron, los hermanos le dijeron, no heredarás con nosotros.
porque eres bastardo. Hermanos, ustedes saben la historia de Jefté. Lo sacaron de casa, él se fue, se unió a unas pandillas, si pudiéramos decirlo hoy en día, o unas maras. Y cuando usted anda con amigos malos, aprende cosas malas. Aunque no quiera, el hipotálamo así trabaja, la parte subconsciente del cerebro. El pueblo de Israel es atacado y el pueblo de Israel va a buscar a Jefté. Y dice, pero si ustedes me largaron de la casa. Sí, pero si nos vienes y nos ayudas y nos rescatas, serás nuestro guía, nuestro jefe. ¿En serio? Ok. Yo le digo a mis estudiantes, porque los estudiantes, miren, los estudiantes pasan por situaciones y experiencias. Yo le digo a ellos, hay situaciones que ustedes pasan porque la vida los está preparando para la vida de adultos. Yo cuento mucho mis historias con ellos. Si papá se fue de la casa, tranquilo. El mío también se fue cuando yo tenía 3 años. Y yo les digo, saquen sus celulares, vamos a sacar matemáticas. Empezamos. Si yo aprendo a cocinar, ¿cuánto me cuesta un plato de comida en un restaurante? Y decimos cifras bajitas y empezamos matemáticas. Si yo aprendo a planchar, ¿cuánto me cuesta una camisa? A ver, ¿quién es aquí? 70 centavos. Yo pago 70 centavos porque yo dije, cuando me case, no plancho más. Claro, mi esposa tampoco plancha. Yo dije, yo planché toda mi vida soltero. Y yo le digo a los chicos, vamos a sacar cuentas. Multiplícalo por 1 semana. Multiplícalo por 52 semanas del año. Tanto. ¿Sabes cuánto te ahorras si aprendes en casa las cosas? Quedan así. Claro, y le digo a ellos, y eso es en 1 año. Y le digo a ellos, cuando yo era soltero, yo hacía eso. Mamá nos enseñó desde pequeños, cocinar, limpiar la ropa, lavarla, plancharla, todo. Yo viví soltero hasta los 51 años, soltero. Y yo me ahorraba mis buenos miles de dólares haciendo las cosas. En enero que yo tenía vacaciones, compré un ticket, me voy a practicar mi inglés a Estados Unidos. Los chicos quedan así. Digo, chicos, lo que pasa es que ustedes tienen dinero, pero no saben usarlo. Porque papá te da una remesa toda la semana, pero ¿tú qué haces? Compra, gasta. Te estás ahogando en dinero, hermano, y no sabes que tienes dinero. Los jóvenes, hermanos, necesitan saber cuál es su identidad. Aprender las cosas de casa. Mamá me llevó a la cocina cuando yo tenía 6 años. Me quemé con aceite. Porque mamá me dijo que no me acercara a la estufa. Pero yo amo las tajadas maduras. Y en Bocas abunda el plátano. Así que yo de travieso me fui y toqué el sartén, el mango. Usted sabe qué pasó, ¿verdad? Pero hermano, yo doy gracias a Dios que papá se fue de la casa. Yo le digo a mis estudiantes, si papá se fue de la casa, espérate, no juzgues tan rápido. Porque papá se fue de la casa y mamá me enseñó, bueno, no solamente a mí, a todos los hermanos. Vengan acá, vengan acá, vengan acá. Instrucción. Mamá se iba para el hospital a trabajar y en la casa quedamos. Miguel sabía qué hacer, Dominga sabía qué hacer, yo sabía qué hacer, Ruth sabía qué hacer. Hay que no esté hecho. Hermanos, instrucciones. Dime, estudiantes, chicos, si papá hubiera estado, posiblemente hubiéramos tenido una empleada. Que mamá tenía empleada cuando estábamos bebés. Pero como papá se fue de la casa, hubo necesidad. Y dice el dicho, la necesidad es la madre de la invención. Así dice el dicho. Yo le digo, chicos,
A mis 54 años, papá me dijo, perdón, hijo. Yo casi lloro, hermanos, en el hospital. Él estaba en el hospital. Casi lloro. Y papá, tranquilo. Yo estoy aquí con usted hoy. O sea, yo tengo, hermanos, que saber cómo le presento a los muchachos quién eres. Identidad. Que mis amigos me ofrecían cigarrillo. Claro que lo hacían. Nunca le digo a mis estudiantes, nunca. Mi boca ha probado lo que es un cigarrillo. Nunca. Y me ofrecían licor. Claro, me decían homosexual porque no tomaba como ellos. Hoy hay muchos que han muerto. Otros que son drogadictos. Que me decían, está bien, yo soy eso, pues. Lo que sí tenía yo era que me gustaba pelear. Ese era mi problema. Porque si me querían presionar, yo de una vez soltaba todo y iba a los puños. Pero no me hicieron tomar licor, ni nunca me hicieron fumar. Claro, tal vez, si hubiera estado papá, posiblemente hubiera aprendido a fumar y a tomar. Posiblemente no existiera solamente Geneva. Había otros hijos por ahí que no sabe. Pero hermanos, identidad. Identidad. ¿Quiénes son nuestros jóvenes? ¿Saben quiénes son? Si a los jóvenes se les tuviera que dejar por obligación en un lugar, ¿confiarías que tu hijo va a decidir bien? Esa es la parte que tenemos que preguntarnos. Imagínense, si yo hubiera sido Ana o Elcana, no llevo a mi hijo al templo. No lo llevo, hermano. Ese sacerdote era un maniflojo con los hijos. Y esos hijos eran unos diablos. Bueno, si yo hubiera sido Ana o Elcana, ese hijo no va para allá. Pero hermanos, la confianza que tiene esa mujer de cumplir lo que ella dijo: Señor, si me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. ¡Wow! Esas palabras que a veces tú dices y son, uy, ¿qué dije? Mira lo que hizo el hijo de, uy, no. Mira el sacerdote que... O esa palabra que dice Jefté. Lo primero que salga de mi casa, Señor, te lo dedicaré a ti. ¿Quién te mandó a ti a dedicar cosas de que salen de casa? A veces las palabras son duras, hermanos. Y nos ponemos como que... Por eso dice la palabra, cuando a Dios prometas, ¿qué? Asegúrate de cumplirlas, porque Dios no se complace de promesas que no cumpla. Pues hermano, que yo debo entender, estoy haciendo mi trabajo con mis muchachos. Miren, si hay una cosa, y lo mismo estudiante, si hay una cosa que usted debe entender, es que si usted no resucita y está muerto en la segunda venida de Cristo, no fue por culpa del profesor Gustavo. Eso lo digo así. Porque usted tiene consejos del profesor Gustavo todos los días. Todos mis estudiantes saben esto. Si usted se pierde, no es por culpa mía. Porque hermanos, yo tengo que comentarle a los chicos esto. Mi materia, inglés, eso no es importante. Mire, y gracias a Dios, nunca he tenido un estudiante que me diga: profesor, fracasé inglés en la universidad. Nunca, gracias a Dios. Hace poco me dijo uno: profesor, lo que usted no dio en universidad, eso es un juguete. Por eso digo a ellos: yo no vengo a secundaria a hacer amistad con ustedes. Vengo a enseñarles inglés. Eso le digo así a mis estudiantes. Por eso cuando yo comencé en Chiriquí me decían nazi. Digo, qué bueno que me digan así. Cuando son adultos, mi esposa ha conocido muchos exalumnos contentos. Identidad, hermanos. Yo no vengo aquí a ser amigo de mi hija. Ella lo va a saber cuando tenga 14 años. Lo va a saber. Soy su papá. Mi estudiante me pregunta: profe, ¿qué va a hacer cuando ella le diga que tiene un novio? Preséntamelo.
La mentira. Pero hermanos, nuestros hijos deben saber quiénes son. Mis amigos sabían que no podían tentarme con cigarrillos ni con licor. Hasta muchachas me ofrecían. 1982 yo era un penoso, tímido IPT de Changuinola, de Finca 6. O sea que uno a esa edad empieza a gustar, ¿verdad? El sexo opuesto. Y yo le digo a mis estudiantes, me alegra que así sea. Porque es sexo opuesto. Yo le digo a ellos. Todos aquí cuando nacieron, el doctor dijo, ¿es hombre o es mujer? El doctor no dijo, vamos a esperar 15 años a ver qué. No. Porque Dios solamente nos da 2 géneros. Uno de los 2. Un amigo mío que ya descansa. ¿Te gusta la muchacha? 12 años. ¿No le quieres decir algo? Yo no puedo hacer eso, le digo. Yo no puedo hacer eso. Vente acá. Fuimos al salón. Escribe. Él me dicta a mí lo que él piensa que yo le quiero decir a la muchacha. Me hace arrancar la página, él se la lleva. Se la lleva a la muchacha. Así era yo. 12 años. Identidad, hermanos. Mamá me dijo una vez, ¡ay, que yo te vea! Uy, hermano, yo cuando pensaba en muchacha, digo, no. Para mí era un terror. Y si en el año 1982 era así, ¿ustedes saben cuántas cosas hay en la saliva de un beso hoy? Mononucleosis, AH1N1, herpes. Y te puedo seguir un beso que yo aprendí con mi esposa que se llaman piquitos. No, en mi tiempo era beso. Si usted solamente hizo esto, para mí ese era un beso. Mi esposa dice, no, eso se llama piquito. Oh, ¿qué piquito de qué? Ese es un beso. Hermanos, nuestros jóvenes hoy deben saber qué peligroso hoy es dar un piquito. Porque aunque usted no lo crea, hermanos, aunque usted no lo crea, yo le digo a mis estudiantes, como yo tengo que lidiar con ellos todos los días, usted no sabe esa boca de dónde viene. Usted no sabe. Le digo, muchachas, yo voy al baño de varones. Yo voy al baño, voy a orinar, me lavo las manos, listo, me seco con mi pañuelo, saco toalla. Ustedes tienen compañeros que van al baño, van a orinar, tiqui, y salen directo acá a tocarle la cara a usted. Ay, profe, ¿qué? ¿Eh? Si ustedes se dejan tocar la cara. En mi tiempo, hermana, una muchacha que se dejaba tocar la cara, perdón, un chico que insinuara tocarle la cara a una muchacha, la cara de una chica se respeta. Identidad, ¿quién eres? ¿Por qué me tienes que tocar la cara? Hermanos, nuestros jóvenes hoy viven en un tiempo peligroso, que si tú no te dejas tocar la cara, ahí eres un anticuado, no perteneces al grupo. ¿Y qué hacen los chicos? Ay, está bien, me dejo tocar la cara. ¿Cómo se llama eso? Presión de grupo. Peer pressure. Por eso siempre anduve solo. Nunca usted me vio en Changuinola. Ahí está mi grupo de amigos. Nunca. Porque yo no necesitaba que la gente me aprobara para yo poder estar en un grupo. Nunca. Por eso, hermanos, es importante que ustedes y yo reconozcamos qué tiempo hoy estamos viviendo, que nuestros chicos hoy tienen presión de grupo. ¿Ceden ellos o no ceden? Por eso es importante, hermanos, que ustedes y yo podamos reconocer que necesitamos tener una comunión con Dios diaria. Diaria. Si tenemos identidad en Cristo, somos una nueva criatura, dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es?
nueva. Si tenemos identidad en Cristo, tendremos unidad en la diversidad. Miren, Dios valora la diversidad. Y qué bueno que aquí no todos son como yo. Chaparro, ya con entradas de edad. Es bueno porque Dios ama la diversidad. Y en una diversidad como San Francisco, Dios ama todas las nacionalidades. Todas. En una iglesia, hermano, donde hay identidad, yo debo valorar al hermano que es de Venezuela, al hermano que es de Perú, al hermano que es de Chiriquí, Honduras. Hermanos, yo debo valorar a todo ser humano que viene al mundo. Porque en Cristo yo no soy más que nadie. Una vez dijo un pastor, debajo de la cruz, todos estamos cortados con la misma tijera. Todos. Identidad, hermanos. Si tengo identidad en Cristo, tendré un carácter y un propósito. Si tengo identidad en Cristo, sabré que pertenezco a un reino. Vamos a ir a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Miren lo que dice. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tengo identidad en Cristo. Sabré que mi ciudadanía está en el cielo. Si tengo identidad en Cristo, sabré que debo tener una vida de fe y de lucha. Y esta lucha no es una lucha una vez. Santiago, por favor, vamos a Santiago. Libro de Santiago. Capítulo 2, verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En resumen, hermanos, la identidad no es algo que aparento, debo vivirla. La identidad es algo que Dios dice de ti. Y que, hermano, quiero que ustedes piensen. Tu identidad no depende de lo que dice el hermano tal. No. Tu identidad depende de lo que Dios dice de ti. Esa es la parte que me llama la atención. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿para que qué? ¿Qué significa todo? ¿Hay excepción? ¿El asesino tiene oportunidad? Pregúntele a Pablo. ¿El asesino tiene oportunidad? Pregúntele al rey David. Si se arrepiente. Hermanos, todos debemos saber que tenemos una identidad, pero esta identidad también tiene responsabilidades. Y al final, un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Pertenecer al reino de Dios cuando Cristo venga. Pablo dice, les aseguro que todas las cosas que pasamos en la tierra no se comparan con la gloria que ha de manifestarse. Hermanos, ¿sufrimos en la tierra? No sufrimos. Espérese cuando venga el tiempo, cuando usted y yo tendremos que huir. Ahorita, aire acondicionado, trajes bonitos, tenemos una santa cena, todos felices. Hermanos, esto no es la esencia del cristianismo. Cuando usted disfruta la naranja, ¿cómo usted disfruta la naranja? Como usted la exprime, ¿verdad? Ahí usted disfruta. Usted ve en el palo madura, usted no dice, ay, qué dulce está.
Dice, se ve dulce, pero hay que ¿qué? Exprimirla. Llegará el tiempo, hermanos, en que las mentes de todos los seres humanos serán pesadas en balanza. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu identidad? Entonces, hermanos, nos hacemos un examen personal. Hagámonos un examen personal. ¿Cómo estoy yo si yo fuera hoy a morir? ¿Me reconocería Cristo cuando venga? Porque dice la Biblia, Juan 14, 1 al 3, que Él nos atraerá hacia Él. ¿Qué va a traer hacia Él? A todos los que se parezcan a Él. Pregunta, ¿me parezco a Cristo? Falta, hermano, a mí me falta. Yo no sé ustedes, yo estoy que, hermanos, por eso estoy aquí hoy, en este ayuno. Porque sé que tengo cosas que tengo todavía que vencer. Pero Dios, hermanos, es tan misericordioso que nos dice que nuestra identidad es una identidad que me da amor del cielo, me da perdón del cielo, me da adopción del cielo, con un propósito eterno. ¿Cómo está tu identidad? ¿Cómo está tu identidad? Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a saber. Hay cosas que tenemos que vencer. Tengo una lista larga. Hay cosas que tenemos que vencer. Pero cuando tú te pones a ver la otra lista de cosas que has vencido, ya no hago eso. Y qué bueno. Revisa las cosas que Dios te ha ayudado a vencer. Da gracias por ellas. Y revisa, o voy añadiendo algunas que habías. Cosas por vencer. Porque esto no refleja que soy de Cristo. No refleja mi identidad en Cristo. Pidamos, hermano, a Dios que nos ayude a ir purificando nuestra vida. Porque la Biblia dice que los muertos, ¿cuántos saben? Nada. Nada. Veo a mis estudiantes. Cuando la Biblia dice que los muertos no saben nada, no saben nada. Si tú le pones una velita a tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu primo, tu tío, esa vela, esa oración no lo va a cambiar. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que cuando Cristo venga por tercera vez, van a resucitar todos los que no lo aceptaron a Él como Salvador. ¿Cómo que todos? Dice la Biblia que son como la arena del mar en cantidad. ¿Usted sabe cuánta gente de esas le prendieron velita después de muertos? No cambiaron. Por eso es que cuando usted hace decisiones, las hace en vida. Usted se arrepiente en vida. Usted acepta caminar con Cristo en vida. Porque después de muerto, su tiempo terminó. El tiempo terminó. Bueno, pidámosle a Dios que nos ayude a hacer un examen. Un examen personal. ¿Cómo está mi identidad con Cristo? ¿Cómo estoy? ¿Me reconocería Cristo si viniera por mí hoy? ¿O yo sé que hay algunas cosas que tengo que ir eliminando? Y si podría eliminarlas ya. Hay cosas que se pueden eliminar ya. Mis estudiantes. Deja la pornografía. Eso se puede hacer ya, de una vez. Ustedes saben mi historia de cuando casi me muero, ¿no? Una de las que cuando casi me muero, desanguinó el almirante. Me salía del carro al vagón, sin que mi compañero parara. Le decía, sigue. 22 años. No es loco. Una voz una vez me dijo, ¿y si te caes? Y yo paré, ¡pam! Nunca más hago esto. Hay cosas que tú puedes dejar ya. Y no necesitas, voy a ver si... No. Ya las puedes dejar. Pídele a Dios que te ayude a ir haciendo crucecitas en esa lista. Estas las puedo dejar ya. Y te vas a dar cuenta que estás cargando una cruz que no necesitas.
que estás haciendo cosas que puedes dejar ya sin tener que ir pastor, ore por mí. No. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti, que tú tienes que hacerlas. Hermanos, nos toca a nosotros. Pidamos al Señor que nos ayude, hermanos, a hacer un examen introspectivo. Yo. Y que nos ayude, que nos dé fuerzas para vencer esas que, Señor, tú sabes que eso me cuesta. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Hay cosas que Dios no necesita ayudarte. Usted la puede dejar. No le haga clic a la pornografía, le digo a los chicos. No le haga clic. Dios no va a venir acá a hacer. No toque esa tecla. No, Dios no va a venir acá. Usted tiene que dejar de ir a esos lugares. Hay cosas que Dios sí tiene que ayudarte a hacerlas. Pidamos a Dios, hermanos, que nos ayude a valorar esa identidad. Esa identidad que Jacob reconoció y que Esaú despreció. Esa identidad espiritual. Para que cuando Cristo venga, hermanos, podamos nosotros reconocer que solamente a través de Cristo es que hemos vencido. Dios nos bendiga. Buenas tardes, hermano. Agradecemos al hermano Gustavo por ese poderoso tema. Nuestra identidad es ¿en quién, hermano? Ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica para que nos despertemos un poquito, si nos estaba el aire ahí durmiendo un poquito, y es un pequeño proceso de retroalimentación. Y como congregación vamos a participar. Todos, yo creo que todos estuvimos atentos a este tema muy lindo, de veras, que nos recuerda que nuestra identidad es en Dios, que nuestra ciudadanía no está en este mundo, hermano. En este mundo solo estamos de paso, exactamente. Entonces queremos escuchar, nos vamos a tomar 5 minutitos para escuchar a algunos hermanos que quieran participar, qué es lo que más les gustó del tema, cuál es la reflexión que tienen o qué podemos hacer diferente para que cuando estemos allá afuera en la tentación podamos tener esa identidad en Dios, que somos coherederos con Cristo Jesús. No sé si hay alguien o vamos a ser voluntarios de dedo. Por aquí creo yo que te tocará voluntarios de dedo. Bueno, nuestra hermana Claudia, no, la hermana Claudia va para afuera. Bueno, hermano Marlon le toca, pues, porque para que no digan que hay preferencias por aquí, le va a tocar al hermano Marlon. Hermano Marlon, ¿qué le gustó del tema? ¿Qué nos puede aportar? Amén, amén. ¿Alguien más, hermanos? Hermana. ¿Nos ayuda con el micrófono? Feliz sábado nuevamente, hermanos, que Dios le bendiga. Creo que una de las cosas más importantes es siempre tener a Jesús presente en nuestros pensamientos. Invitarlo a Él en nuestra vida diaria desde que nos levantamos. Una de las cosas que he aprendido y me ha hecho mucho bien es, desde que me levanto, invitarlo a Él incluso en mi vestimenta, en su propósito de Dios para conmigo en ese día. Si es su voluntad, que tal proyecto o tal plan que tengo en ese día, si va acorde a la voluntad de Dios para con mi vida. Resulta que estos puntos ya los hemos escuchado, pero yo lo he aplicado y he visto
que ese es como la clave, como el hermano Gustavo compartía, la clave para poder tener una identidad. O sea que todo abarca eso, esa es mi identidad. Mi identidad, que es invitar a Cristo a mi vida. Si yo voy a comer esto, si me voy a poner esto, si tal plan que tengo para este año va con la voluntad de Dios, si me beneficia o si me va a perjudicar, mejor que así no sea. Resulta que esa es la identidad. Invitar a Jesús y preguntar es como un checklist. ¿Será que esto está bien? Jesús le va a poner un gancho. Dios le va a poner un gancho. Si no está bien, Él no lo va a permitir. Yo siento que esa es la verdadera identidad del Hijo de Dios. Invitar a Jesús, al Espíritu Santo, más que es nuestro amigo, quien nos dice por medio de ese sentir, sabes que mejor no lo hagas porque no está bien, no te conviene. Y a veces cuando no le hacemos caso, resulta que no nos va bien, nos chasqueamos totalmente. Yo siento que esa es la identidad. Siempre tener presente en esta prueba de admisión actual a Jesús y al Espíritu Santo, quien nos ayuda. Yo siento que esa va a ser la fortaleza para cuando Cristo venga y para cuando vengan las pruebas más fuertes, nosotros vamos a poder en realidad pasar ese examen. Bien, le agradecemos a nuestra hermana. Yo creo que ella ya nos dio el resumen. Era un pequeño break aquí para que participemos un poco como iglesia y que reflexionemos en cada uno de los temas que vamos a ir dando. Este es el segundo tema. Y bueno, hermanos, la identidad está de gratis. Usted no tiene que pagar. Por ejemplo, yo que soy extranjera, aquí hay que pagar abogado, tener su papel. Esta ciudadanía usted ya la tiene. Es decisión suya y mía si la queremos aceptar o no. Creo que esa es una buena reflexión. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir glorificando el nombre de Dios, pero para ello yo no le voy a decir que usted se quede ahí sentadito. Yo creo que ya ha tenido gran partecita del tiempo sentado, así que vamos a cantar este preámbulo musical de pies. Vamos a ponernos de pies y vamos a meditar en lo que dice el himno 269, prefiero a mi Cristo. ¿Tú prefieres a Cristo? Amén. Bueno, vamos a cantarlo con mucho gozo. El himno 269, prefiero a mi Cristo. Vamos a cantarlo así con conciencia. Cantemos. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiero cantemos. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir.
siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Vamos a entonar el himno 451, cerca más cerca. 451, cerca más cerca. Cantemos con conciencia. Cerca más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a un corazón, siempre me abrigues en puerto de paz, siempre me abrigues en puerto de paz. Cerca más cerca, nada traeré, nada de mérito al pie de tu cruz, solo mi herido y mi corazón, porque tu sangre lo limpies, Jesús, porque tu sangre lo limpies, Jesús. Cantemos. Cerca más cerca, tuyo seré. Dejo con gozo el pecado falaz, todo su orgullo compartiré.
esta última estrofa. Cerca, más cerca, hasta el fin, hasta que ancle en el puerto de amor, por los siglos viva feliz, cerca, más cerca de mi Salvador, cerca, más cerca de mi Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Sí, con ese mismo espíritu vamos a invitar a nuestro hermano Felipe Batista. Nos tenga también un tema muy importante para nuestra preparación espiritual. Preparémonos para este mensaje. Muchas gracias, hermana Lidia. Feliz tarde de sábado, querida iglesia. Esperamos que todos estemos siendo bendecidos. De verdad, de manera personal, gracias Marlon por ese mensaje. Llegué un poco tarde y lo venía escuchando en el YouTube. Y gracias también, hermano Gustavo. De verdad que es bueno recordar cada momento en donde está puesta nuestra identidad y realmente nuestra identidad le pertenece a Jesús. Me ha tocado un tema un poco, diría yo, en el ámbito del mundo fuerte, porque es un tema que tiene que ver con la unidad. El tema es titulado La unidad en el Espíritu para servir, Y creemos que la unidad es una de las tareas, vamos a llamarlo así, más importante de toda iglesia y más de la iglesia de Cristo. La unidad es algo que usted y yo debemos desarrollar, no solo en la iglesia, sino en todo aquello que nosotros como cristianos estemos desarrollando. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándonos, orientándonos y que también pueda preparar nuestros corazones para recibir su palabra. Vamos a orar. Cariñoso y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, querido Dios, por esta hermosa vigilia. Gracias, Señor, porque hoy usted se ha manifestado por medio de diversos temas. Hoy hemos sentido su presencia y la seguimos sintiendo, Señor. Sabemos que aquí está su Espíritu y sabemos, Señor, que usted tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Sabemos que el plan que usted tiene para esta iglesia, Señor, lo tiene pensado desde el comienzo de este mundo, Padre. No es algo que nosotros estamos descubriendo, desarrollando, es algo que ya está en su mente. Y hoy, Señor, queremos conocer, hoy queremos implementar, Padre, tu palabra en nuestra vida diaria y también, Señor, en el desarrollo y en el crecimiento de la obra en este mundo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar acá. Bendiga a cada persona que está viendo este programa, Señor, por el canal de la iglesia. Que también, Padre, usted pueda hacerse presente en esos hogares o en la vida de cada uno de ellos. Gracias por su amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vengan conmigo al libro de Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice mi versión, palabra viviente: cuando llegó el día del Pentecostés, 10 días después que Jesús ascendiera al cielo, estaban todos reunidos, orando por el derramamiento del Espíritu Santo, tal como Jesús les había dicho que hicieran. Aquí estamos viendo claramente, queridos hermanos,
cómo se fue desarrollando algo muy importante en la vida de la iglesia primitiva. En este texto no escuchamos que no escuchamos que primero iba a haber Espíritu Santo o primeramente iba a haber poder. No escuchamos que primeramente iba a haber milagros. No escuchamos que primeramente iban a haber cosas maravillosas como iglesia. Escuchamos que lo primero que Dios pidió fue unidad. Miren lo interesante de este texto. La Biblia habla algo sencillo. La Biblia nos enseña que primero el pueblo de Dios o los apóstoles estaban unidos. ¿Qué había primero, hermanos? Unidad. Primero había unidad. Ahora, Jesús, antes de ascender al cielo, les dejó un plan estratégico para poder ellos tener una estructura organizacional y poder tener una promesa maravillosa. Y fue el derramamiento ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea que lo primero que yo debo comprender como iglesia es cuál fue la orden que Dios nos dejó a nosotros como sus hijos y como su iglesia o como su pueblo escogido. Y es que primero debe prevalecer unidad para que después pueda haber derramamiento de su espíritu. Ahora, Jesús sabía algo que muchas veces olvidamos. La iglesia no puede cumplir su propósito si no está en el espíritu. La iglesia no puede cumplir si no está primeramente en el Espíritu. Y el Espíritu Santo no se derrama en un ambiente que está lleno de división. Miren lo interesante. Palabra de Dios, no palabra del hermano Felipe. Si hay división en una iglesia, no puede haber derramamiento ¿de qué? Del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿existirá división en la iglesia de Cristo en los últimos tiempos? Claro que sí. Claro que sí. Y la división no está comenzando ahora. Siempre hubo división. Siempre hubo discordia. Siempre hubo conceptos. Siempre hubieron preconceptos. Siempre. La división no es algo nuevo. La división siempre ha estado en la iglesia de Dios. Ahora, la unidad no fue consecuencia de que el Espíritu Santo fue derramado. Porque algunos podemos pensar que vamos a ser completamente unidos en un solo sentir y en un mismo pensamiento si el Espíritu Santo entra primero. Dice que no. Primero fue la unidad para que el Espíritu Santo pudiese ser la condición para que el Espíritu Santo sea derramado es que usted y yo permanezcamos en unidad. Ahora, ¿para qué la iglesia debe permanecer unida? ¿Para qué? ¿Para qué debo como iglesia buscar siempre la unanimidad? Para cumplir el propósito ¿de quién? De Dios. No el propósito de un apellido, no es el propósito de un individuo, sino el propósito de Dios. Y cuando usted comprende cuál es el propósito de Dios, entonces usted empieza a tener claridad de cómo debe ser mi comportamiento o mi manera de pensar dentro de la iglesia. Vayamos a Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mi versión dice, mientras tanto, serían capacitados por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas de salvación, primero en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y finalmente en todo el mundo. Una pregunta. ¿En donde estamos actualmente es Jerusalén?
¿Es Judea? ¿Es Samaria? ¿En dónde estamos? En Panamá. ¿En algún punto de qué? Del mundo. Entonces la palabra indica que el Espíritu Santo nos va a nosotros a capacitar para poder predicar su evangelio en todo el mundo. O sea, ¿debo predicar el evangelio de Jesús en Panamá, en San Francisco, en donde vivo, en donde trabajo, en donde estoy? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? La iglesia no fue creada, nunca fue creada la iglesia para discutir entre sí. Fue creada para testificar de Cristo. Interesante los temas anteriores, porque ¿cómo puedo tener identidad en Cristo si no tengo comunión en Cristo? ¿Cómo puedo identificarme con un Dios que no conozco? Entonces, si yo comulgo con Dios, me relaciono con Dios, empiezo a entender cuál es su propósito y su plan en mi vida. Y cuando yo empiezo a entender realmente lo que debo ajustar, lo que debo cambiar, lo que debo permitir, lo que no debo permitir, entonces empiezo a manifestar la identidad de Cristo en mi manera de actuar y de pensar, pero en mi manera también de tratar. ¿Me hago entender? Porque de pensar, puedo pensar de todo, pero de actuar, ¿realmente mis pensamientos se reflejan en mis acciones? ¿Realmente estoy cumpliendo el propósito de Dios en testificar de Cristo, primero que nada en la iglesia, para que se pueda cumplir su propósito y pueda ser predicado el evangelio a todo el mundo? La iglesia de San Francisco es una iglesia bendecida, porque es una iglesia que siempre es visitada. Amén. Muchos, de paso, muchos pueden llevarse una hermosa imagen y hasta referir, vayan a la iglesia de San Francisco. Una vez fui, la visité y me fui lleno del Espíritu. No sé cuántos testimonios podamos tener como iglesia. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Disculpen que no tengo la cifra exacta. 25, 35, 27, 26. En los 26 años de fundada, habremos escuchado algún testimonio de familias que salieron de aquí, pero dejaron una referencia maravillosa de cómo es nuestra iglesia, de cómo nos amamos, de cómo nos respetamos, de cómo nos miramos, de cómo nos tratamos, de cómo nos acogemos. ¿Cómo fue el testimonio de Cristo? Para yo poder saber el propósito de predicar a un Cristo con el cual yo comulgo y con el cual me identifico, necesito saber si como iglesia realmente estoy testificando conforme a la fe de Jesús. El Espíritu Santo no vino para entretener a esta iglesia. Ese es otro aspecto importante de la tarde. El Espíritu Santo no vino a nosotros aquí a mantenernos entretenidos. Muchas personas van a las iglesias a buscar entretenimiento, a sentirse llenos. ¿Me hago entender? Pero dice que el Espíritu Santo no vino a entretenerte a ti. El Espíritu Santo vino a impulsarte a ti. Amén. Si usted no se siente impulsado hoy en decir, ¿a qué persona voy a llevar? ¿A qué persona voy a impactar? ¿Cuántos estudios bíblicos realmente yo estoy dando? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios me creó? ¿Para ser entretenido o para realmente ser impulsado a que otro conozca de Jesús? Miren cuán importante es el tema de la unidad. En ella se desarrolla realmente el propósito que Dios tiene en su iglesia. El apóstol Pablo lo expresa así, Efesios 4:12. Vayamos a Efesios. Efesios 4:12.
Estos son unos pocos de los muchos dones que Dios le ha dado a su iglesia para hacerla cada vez más fuerte y equiparla para la realización ¿de qué? De su misión. ¿Para qué Dios nos da dones del Espíritu, familia? ¿Para qué Dios le da el don del canto? ¿Para qué Dios le da el don del servicio? ¿Para qué le da el don de la predicación? ¿Para qué le da el don de la enseñanza? De la profecía. Hay muchos dones del Espíritu. ¿Para qué Dios lo imparte a su iglesia? Para la realización de su misión. Entonces, una iglesia que se encuentra dentro del propósito de Dios es una iglesia que claramente está desarrollando y siendo impulsada a la misión. Dice que la iglesia existe para 4 cosas importantes. La primera es servir. ¿Esta iglesia sirve o no? Claro que sí. Esta es una iglesia, desde que yo he llegado a esta iglesia, yo he visto que el servicio es uno de los pilares de esta iglesia de San Francisco. 2, para edificar. O sea, ¿a quién debo edificar? ¿A quién debo yo como hermano de iglesia edificar inicialmente? A mi hermano de iglesia, a mi compañero, edificar. ¿Cómo estoy edificando yo? Esa es la pregunta. ¿Realmente estoy edificando con amor o estoy edificando a bibliazo? Yo he visto muchos videos de iglesias donde el pastor llega y empieza a darle con la Biblia a la cabeza a los hermanos. Entonces, realmente yo estoy teniendo la mansedumbre necesaria, la paciencia necesaria, el amor necesario para que la persona que llegue a esta iglesia sienta que se puede quedar. Ese es un llamado a la reflexión como miembro. Dice Elena G. de White, la iglesia fue organizada para servir y su misión es llevar el evangelio al mundo. La iglesia no fue edificada para que sea mi club social. La iglesia fue edificada con el propósito de que yo refleje a Cristo en la zona o en el lugar donde yo me encuentre. De tal forma que muchos puedan venir acá porque sepan que aquí le hay. Amén. Cuando la iglesia pierde este enfoque, comienza entonces, dice, a girar en sí misma. Comienza a ocuparse de los problemas que de adentro. Comienza a perder la unidad. Y empieza entonces a crearse cierto tipo de divisiones. Ahora, la unidad no es uniformidad. Escuchen esto. La unidad no es uniformidad. La unidad es propósito compartido. Si yo ya conozco cuál es mi propósito como iglesia, yo lo comparto ¿con quién? Con mi hermana, con mi hermano. Ambos tenemos el mismo propósito. Aquí Felipe no tiene un propósito, la hermana Claudia no tiene un propósito diferente al mío. Ambos estamos alineados con el mismo propósito. Pero no porque tengamos el mismo propósito, debamos ser ¿qué? Uniformes. ¿Estamos claros? No debemos ser uniformes. Dice Hechos 2, claramente en el capítulo 2, dice que todos los discípulos estaban unidos. Todos, pero no todos pensaban que igual. Tenían el mismo carácter. ¿Pedro tenía el mismo carácter que Juan? No. Yo no tengo el mismo carácter que el hermano Uriel. Yo les voy a ser muy sinceros. Yo admiro al hermano Uriel porque tiene un carácter muy noble, muy dulce. No sé si ustedes lo han notado en el desarrollo de su vida cristiana o aquí. Yo lo admiro porque yo veo nobleza en su corazón. Y por más de repente estresado que está, no sé, no lo he visto en su casa, no lo he visto en su trabajo, pero lo que he visto en la iglesia, un hombre noble. Yo admiro eso. El día que yo vea enojado a Uriel, ese día me sorprenderé. Pero he visto hermanos que tienen carácter fuertes. Ahora, no somos uniformes.
pero permanecemos ¿qué? Unidos. ¿Ya? No tenemos el mismo carácter, no tenemos de repente el mismo propósito como persona, no tenemos la misma cultura, no tenemos las mismas opiniones, pero espiritualmente hablando, permanecemos ¿qué? Unidos. ¿Qué dice Primera de Corintios 12:12? Vayamos a Primera de Corintios. Aquí Pablo nos enseña en su palabra, en este capítulo, claramente la unidad y la diversidad. Decía el hermano Gustavo, hay diversidad, eso es identidad. ¿Por qué? De repente yo no soy de la misma cultura que es el hermano Marlon. El hermano Marlon fue levantado, educado de una forma totalmente diferente a mi cultura. Pero no por eso no vamos a estar unidos. De repente el plato típico de Marlon o el mío es diferente, pero no por eso no vamos a estar unidos. De repente, qué sé yo, la hermana Yolanda tiene un concepto diferente de la vida porque así ella se levantó en Venezuela, por su país, su cultura, su raza. Pero no, eso no quiere decir que realmente no haya unidad. Entonces Pablo nos expresa en el capítulo 12, versículo 12, que la mejor ilustración de esto, dice, es el cuerpo humano. Porque dice aquí, nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas conforman un solo cuerpo. Así la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, también tienen muchas partes, pero funcionamos como un solo cuerpo. Ese es el propósito de los dones espirituales que el Espíritu Santo nos da. Después que hemos sido bautizados, Él usa a cada uno de nosotros como a una parte del cuerpo de Cristo. No hay ninguna diferencia. Si somos judíos, si somos gentiles, libres o esclavos, porque a todos se nos ha dado el mismo Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? Claramente está diciendo que usted y yo somos muy diferentes, educados diferentes, desarrollados diferentes. De repente uno organizado, otro desorganizado. De repente uno que le gusta resaltar, otro que no le gusta protagonizar, que no le gusta salir. Pero todos somos ¿qué? Un solo cuerpo. Todos pertenecemos a un solo cuerpo. Pablo nos enseña que la diversidad no es una amenaza, es parte del diseño de Dios. Maravilloso. La diversidad no es amenaza para la iglesia. Es parte de lo que Dios ya tiene como plan. Por eso cobra sentido esta frase. Y es una frase que usamos mucho en los matrimonios. Hay que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. ¿Han escuchado? ¿Qué entiende usted por ello? La madurez espiritual, querida familia, no elimina las diferencias. Yo puedo pensar de una manera muy diferente a usted. Yo puedo tener mis propios conceptos o preconceptos, pero yo tengo que estar de acuerdo y por amor respetar su pensamiento o su postura. En donde el cristiano o el miembro de iglesia empiece a querer que su pensamiento sea el que prevalezca sobre mi comunión y relación con Dios y mi hermano, entonces estoy fuera del propósito de Dios. Si yo le digo a la mano que se comporte como se comporta el pie, pues estoy tratando de ir contra la natura. Porque es plan de Dios que usted y yo pensemos diferentes. Porque es parte del crecimiento y del desarrollo de la vida del cristiano. Ahora, hay que aprender a manejar las diferencias sin romper la comunión. Usted sabe que ese es el reto de todas las iglesias del mundo. ¿Cómo manejo la diferencia sin que la comunión se pierda? ¿Cómo manejo mi manera de pensar sin afectar la de usted? ¿Cómo lo hago?
Entonces Pablo dice en Filipenses 1:27 y nos muestra cómo es vivir, cómo es digno del Evangelio. Vayamos a Filipenses 1:27. ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es digno del Evangelio? Porque de esa forma podremos comprender cómo como iglesia cumplimos el propósito. Primera de Filipenses 1:27 dice, sin importar lo que me pase, continúen siendo buenos ciudadanos y vivan como hombres y mujeres que han sido cambiados por el Evangelio. Y sea que pueda visitarlos nuevamente o no, dice Pablo a los filipenses, quiero escuchar que siguen estando unidos. ¿Qué le está diciendo Pablo a los filipenses? Si no estoy, si no pueda ir, quiero escuchar que la iglesia permanece ¿qué? Unida, unida. Ahora bien, y teniendo el mismo espíritu de entrega y la misma determinación de ser leales a Cristo. Pablo no dice que él espera que la iglesia se encuentre peleando por aspectos personales. Pablo no dice que él espera que la iglesia se encuentre dividida por posturas propias. Pablo no dice que la iglesia se debe encontrar con bandos. El bando de los Rodríguez, con el bando de los Pérez, con el bando de los Batista, con el bando. No. Pablo no dice eso. Pablo dice que él quiere escuchar que su iglesia, a pesar de no ser uniforme, permanezca. Pablo no quería una iglesia que esté peleando porque si usted es vegetariano, yo soy carnívoro. Hablemos. ¿Cuáles son los mayores temas que dividen a la iglesia? ¿Pudiese yo como Felipe Batista sentarme en la mesa de una persona que es completamente vegetariana? Sabiendo que yo como pescado, que yo como carne, que yo como pollo. ¿Pudiese yo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. ¿Sabe que puedo hacerlo? Solamente que en mí está tomar la decisión si como o no como. Pero no daño ¿qué? La comunidad. ¿Me hago entender? Pablo dice, yo no quiero una iglesia que esté peleando por la música. En lo personal, a mí me gusta una música que tenga ciertos instrumentos. Pero dice Pablo, espérate, no pelees por eso. Pero no me afecta el estar en un lugar que solo sea piano. ¿Me hago entender? Pero entonces preguntémosle al que le gusta solo el piano si realmente puede estar en donde se toque un saxofón o en donde haya una percusión. Pablo dice, no se peleen por eso, porque esos son aspectos periféricos. Esa no es la esencia que yo le dejé a la iglesia. En la uniformidad está ¿qué? La unidad también. Puede hacer que a mí me guste algo que a usted no le guste. Pero aquí lo importante es que Pablo dice, yo espero que todos estén con un mismo sentir. Pablo habla de que no quiere pensamientos que se estén desarrollando de manera propia, sino que sea el pensamiento de Cristo. No quería una iglesia que no se habla. Ahora, usted en su desarrollo, por lo menos en la iglesia que haya estado, ¿ha visto personas que no se hablan entre sí? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha experimentado? ¿Y por qué no nos hablamos? A ver, ¿por qué de repente de la nada hoy no quiero saludar a Lidia? ¿Qué me ocurrió a mí que de repente hoy no quiero? Y de repente Lidia dice, yo tampoco. Entonces viene la visita y de repente ve que entre los hermanos hay ¿qué? Hay división. Porque de repente no me gustó cómo Lidia dio la escuela sabática. Y ya por eso ¿qué? Le quito el habla. O porque no me gustó cómo dieron la clase de los niños. O porque no me gustó que la actividad de salud se hizo en donde no quería. Porque opiné que no era productiva en ese lugar. ¿Me hago entender?
Entonces empiezan los roces. Pablo dice, yo no quiero una iglesia, no me gustaría escuchar que la iglesia estén peleando por cosas realmente periféricas. Porque eso no es vivir como digno de ¿qué? Del Evangelio. Vayamos a Efesios 6:12. Efesios, ¿qué dice Efesios? 6, capítulo 12. No tratamos aquí en la tierra con un enemigo visible o alguien al que le podemos poner la mano encima, sino con seres espirituales de la oscuridad que anteriormente estuvieron en el cielo y que ahora usan su autoridad y poder para tratar de gobernar el mundo. Su versión dice, porque no luchamos contra sangre ni carne. Luchamos contra principados, potestades, espíritus, demonios que fueron caídos, huestes de maldad. ¿Y qué busca entonces Satanás? ¿Satanás quiere a su iglesia unida? ¿Satanás quiere que permanezcamos unidos? No, hermanos. Satanás busca que usted y yo estemos divididos. Hay un proverbio que dice, divide y vencerás. Si la iglesia está siendo dividida, afectada, señalada, atacada, tenga la plena seguridad que no es por aspectos notorios, sino por cosas muy ¿qué? Sutiles. Pone la cizaña en el corazón de este hermano, pone la cizaña en el otro, ¿ya? Y empieza a darnos un sentido de división a tal punto que la obra no se ejecuta y no se lleva a cabo. Cuando la iglesia pelea entre ella misma, dice que está peleando la batalla incorrecta. ¿Cuál es la batalla que debemos tener todos como iglesia? La batalla que debemos tener es la batalla contra el mal, no la batalla entre nosotros, como hermanos, como familia en Cristo. Colosenses 3:14. Vayamos a Colosenses. Vayamos al libro de Colosenses. Dice lo siguiente, pero sobre todas las cosas, ámense entre ustedes. El amor los mantendrá juntos en perfecta unidad. O sea que lo que Pablo dice a Colosenses es que la esencia de la vida cristiana, la esencia, no lo periférico, no el estilo de cómo se viste el hermano, no el estilo de cómo habla, no el estilo de qué come, de qué escucha. No, dice, la esencia es el amor. ¿Cuál es la esencia? El amor. ¿Qué dice 1 Corintios 13:2? Lo canta muy lindo la hermana Lidia. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si tuviera el don de hablar cualquier idioma, incluyendo el de los ángeles, pero no tengo amor, sería como un ruido de címbalos y repicar de campanas, dice mi versión. O sea que, ¿de qué me sirve como cristiano leer libros? ¿De qué me sirve servir? ¿De qué me sirve ayudar? Pero no tengo amor. Dice que nada soy. Entonces, como iglesia, debemos cuidar el no preocuparnos por lo periférico, sino que debemos tener el sentimiento de amar, servir, edificar, para que no podamos ser alejados del Evangelio de Jesús, para que no podamos ser retirados del camino que Dios nos dejó. Ahora, la pregunta es, si ya sé que en la iglesia hay retos por desarrollar, hay cosas por que debemos mejorar, entonces la pregunta es, ¿cómo hago para yo volver al propósito? Si en cierta forma he sido atacado por el enemigo. Recuerde que la lucha no es contra sangre ni carne. Si usted de repente como iglesia o yo como iglesia no lo he hecho bien, no he tratado bien a mi hermano,
he sido incomprensible. No he tenido misericordia, no he tenido mansedumbre para decir las cosas, no he tenido amor para educar. Si no lo he hecho, entonces yo le debo preguntar a Dios, ¿cómo vuelvo al propósito? La unidad debe ser restaurada de alguna forma. No creo que estén pensando en que debe existir un mandamiento, en decir haz esto para que la unidad vuelva, o existan reglas. No. Dice Filipenses 2, 2 al 5. Vayamos a Filipenses. Vayamos a la palabra para comprender cómo usted y yo podemos restaurar el propósito como iglesia. Dice Filipenses, ¿lo tienen? Filipenses 2, 2 al 5. Dice lo siguiente. Entonces, contemplen mi gozo teniendo más del mismo sentir, amándose unos a otros de una manera más profunda y estando más unidos en propósito y en verdad. No hagan nada por egoísmo u orgullo y no traten de ser renombrados entre la iglesia. Escuchen esto, no traten de ser renombrados, ¿en dónde? Entre las iglesias. Antes bien, pensando humildemente, den más reconocimiento y honor a los demás antes que a ustedes mismos. Eso dice mi versión. ¡Wow! Entonces, ¿cómo como iglesia vuelvo a poder desarrollar esa unidad y puedo volver al propósito de que el evangelio sea predicado y que la iglesia pueda impactar a esta nación? ¿Cómo lo hago? En primer lugar, dice, debo tener el sentir de Cristo. ¿Y cuál fue el primer aspecto que vimos aquí? Un aspecto fabuloso que se llama humildad. ¿Cómo se llama? Reconocer que no todo se trata de mí. No todo se trata de quién, mí, sino de quién, el propósito. Cuando usted es humilde, cuando usted trata de buscar el bien común, el bien de la iglesia, aunque no me guste, allí entonces yo estaré cumpliendo lo que dice Filipenses capítulo 2 del 2 al 5. El segundo aspecto dice amor por encima de la razón. ¿Qué dice? Amor por encima de la razón. Prefiero cuidar la comunión antes que ganar la discusión o ganar el problema. Prefiero como iglesia cuidar ¿qué? La comunión. Si por mi manera de pensar, aunque yo tenga la razón, estoy perdiendo la comunión, entonces estoy lejos del sentir de Cristo. Porque Cristo lo primero que buscaba era que permaneciera ¿qué? La comunión. Amor por encima de la razón. 3, sujeción al Espíritu Santo. No importa, no imponer, sino discernir juntos. No debe importar imponer. Debe importar imponer. Yo no debo procurar imponer. Primero le debo preguntar al Espíritu Santo, ¿realmente la idea que tengo para que la iglesia avance es tu idea? ¿Es tu plan? ¿Realmente el propósito que tú tienes en mi vida para yo sumar a la iglesia es el que estoy pensando? Porque si no, entonces estoy tratando de imponer mi criterio. Enfoque en la misión. Una iglesia ocupada en servir no tiene tiempo para división. Cuando usted realmente está enfocado en el servicio, usted deja de ver ¿qué? La división, la desunión. Yo debo procurar estar enfocado en servir al que está a mi lado y al que está afuera. Y por último, la oración unida. Donde hay oración, hay sanidad. Amén. ¿Qué hacían los discípulos antes que el Pentecostés fuera un hecho en su vida? Dice que había ¿qué? Oración. Entre todos estaban unánimes, juntos, orando, pidiendo el derramamiento del Espíritu.
nosotros como iglesia, hoy en día debemos estar más que unidos. Hermanos, yo no sé si usted no está viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Yo no sé si usted no ve noticias. Yo no sé si usted no tiene claro los tiempos en los cuales estamos viviendo. Por lo que yo ahorita me estoy enfocando, que si es la ropa, que si es la comida, que si es la música, que si es el espíritu de profecía, que si es la Biblia, ¿cuál será? Yo no sé. Si usted se está enfocando en esos aspectos y no se está enfocando en realmente en predicar el evangelio para que muchas personas hoy conozcan de Jesús y entreguen su vida a Jesús y puedan ser salvas, entonces estamos fuera del propósito que Dios dejó a la iglesia. Estamos viviendo los tiempos más difíciles de la humanidad. Va a llegar el momento donde ya no estaremos en este templo para saber cómo veniste vestido, cómo no. No estoy hablando de negociar los principios. Estoy hablando de saber tener la identidad de Cristo y cómo la voy a ¿qué? A mostrar al que entra por estas puertas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma voy a impactar a mi vecino? ¿Realmente estoy en la misión? ¿Estoy haciendo todo para que mi iglesia esté unida y realmente haya derramamiento del Espíritu? ¿Cuántos milagros hemos escuchado que han sucedido? ¿Cuántas personas hemos visto que se han entregado? Es lo que debemos reflexionar. ¿Cómo numéricamente fue nuestro 2025 para saber cómo yo quiero que sea el 2026? ¿Funcionó lo que venía haciendo como iglesia, como familia, como miembro? ¿O realmente debo hacer un replanteamiento y decirle a Dios que me ayude y que empiece conmigo? Empieza conmigo, Señor. Ese debe ser mi lema el día de hoy. Empieza conmigo porque mi pensamiento es dirigido al mal. Mi pensamiento es ver mal a mi hermano. Mi pensamiento es ver que yo solamente prospero. Así es el mundo. El mundo es egoísta, es orgulloso. Ese fue el primer pecado que entró al mundo, el orgullo. Y eso es lo que predomina hoy. Dice que habrán hombres que ávaros, vanidosos. ¿Será que solo eso es afuera o también es en la iglesia? ¿Será que estoy preocupado por cómo está mi hermano o cómo realmente debo estar yo? Como dijo el hermano Gustavo, ¿cuál es mi identidad? ¿Será que mi identidad está siendo afectada por alguien dentro de la iglesia? ¿Será que debo ir a un hermano para que me diga qué hacer y qué no hacer? ¿O le estoy preguntando a Cristo qué es lo que es mejor para mi vida? Si su vida cristiana está siendo influenciada por otros, entonces usted no está cumpliendo la misión. No está siendo parte de esa misión que Dios nos ha dejado. Antes del Pentecostés hubo ¿qué? Unidad. Y después de la unidad vino el poder. En Juan 17:21 dice que Jesús oró para que todos sean ¿qué? Uno, y para que el mundo lo crea. Mientras que su iglesia no es una, el mundo no lo va a creer. ¿Me hago entender? Debemos ser unos, hermanos. Por más que no me guste ciertas cosas de mi hermano, debo amarlo. Porque es el plan de Dios. Debo preocuparme cuando las personas se van de una iglesia. Y no porque hayan sido trasladados, sino porque no se hayan sentido bien. Eso debe preocupar a la iglesia. El sábado pasado tuve la oportunidad de ir a una iglesia que es muy criticada por su forma de adoración. Y hasta yo pensaba mal de esa iglesia en Orlando. Hasta yo decía, oye, pero mira cómo es la música. Oye, pero mira esto. Y tuve la oportunidad de visitarla, ¿saben? ¿Y saben qué? Fue por curiosidad. Y porque tenía que adorar. Estaba de viaje, pero quería adorar. Y me quedaba cerca. Y fuimos. Hermanos, yo no les puedo explicar a ustedes cómo fueron las atenciones desde que llegó el carro hasta que el carro se fue. No lo puedo explicar. Y cuando yo entro al templo, vi todas las generaciones. Adultos mayores, muy formal, con corbata, con señores de vieja data. Formales, muy formales. Pero también vi el otro contraste. Jóvenes en zapatillas.
en suéter por fuera. Pero miren, les digo algo, la iglesia no daba abasto. Eran 2 plantas, full, llena. Y hubo un momento espiritual poderoso. Así lo sentí. Y yo critiqué, yo dije, pero esta iglesia, cuando realmente escuché la adoración, dije, bueno, soy más conservador, pero ¿sabes algo? Estoy adorando, estoy en sábado, y Dios tiene un plan, ¿en dónde? En mi vida. Y mientras que el plan yo lo tenga claro, yo tengo claro que donde yo esté, voy a dar buen testimonio. No te afectes si tu hermano practica o hace cosas que de repente tú descubriste que no son las correctas. Preocúpate por orar por él. Preocúpate porque él conozca más de Jesús. Preocúpate por ser influencia sin lastimar, sin herir, sin señalar. Ese es el propósito del Evangelio de Cristo. Amén. Hermanos, le pido disculpas si este mensaje en cierta forma no le haya gustado a alguien. Pero cuando usted habla de este tipo de temas, personas serán impactadas y otras serán señaladas. El propósito de llevar este mensaje como iglesia es que podamos entender qué quiere Dios en la vida de la iglesia. ¿Para qué está esta iglesia aquí en San Francisco? ¿Para qué Dios ha puesto una misión? ¿Con qué propósito? Dice que el mundo no creerá solo por lo que predicamos, creerá por cómo nos amamos. Amén. Debo amar a mi hermano. En Hechos 2 vimos unidad. Todos esperaban el Espíritu, todos combatían unidos, todos servían con amor, porque vivir como es digno del Evangelio es amar, permanecer unido y cumplir el propósito para el cual la iglesia fue llamada. Amén. Hermano Juan, usted no sabe de qué impacto fue su prédica hoy para mi vida. Y así las 2 que han pasado por hoy yo he recibido mensaje. Hoy sé, por medio del Espíritu, que yo debo hacer correctivos. Hoy lo sé. Pero debe predominar lo que Cristo quiere y no lo que yo deseo. Y tengan la plena seguridad que cuando uno le pregunta a Dios, ¿qué quieres de mí? Dios va a poner las personas, va a mandar el mensaje y su iglesia va a ser bendecida. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Quiero orar por la unidad de esta iglesia. Quiero orar por cada miembro que forma parte de esta iglesia. Quiero orar por cada actividad que se desarrolla en esta iglesia. Quiero orar que esta iglesia siga el parámetro divino y no el parámetro humano. No se deje llevar por lo que dice su hermano. Pregúntele al Señor qué es lo mejor para su vida, qué es lo mejor para su ministerio. Aquí todos tenemos dones, todos tenemos cualidades, todos tenemos mucha capacidad para nosotros sacar adelante el Evangelio, para nosotros predicar de Jesús. No se limite porque usted piense diferente. Más bien, súmese y dígale a ese hermano, qué bien lo haces. No me gustan ciertas cosas, pero ¿sabes algo? Me sumo. ¿Por qué me sumo? Porque ahí estoy dándole ¿qué? Paso al plan de Dios y estoy despojándome de mi ¿qué? De mi propio pensamiento. Una iglesia trabaja unida, hermanos. Si en una iglesia hay equipos y hay bandos, no está el Espíritu Santo. Si una iglesia se maneja bajo posturas personales, no está el Espíritu Santo. Si en una iglesia se hace política para elegir un cargo, no está el Espíritu Santo. En una junta de iglesia debe prevalecer lo que Dios ponga en el corazón de los escogidos a escoger. No de si me caes bien o si me caes mal. Una iglesia no se maneja por amiguismo. Se maneja
porque Dios tiene un propósito y utiliza a quien sea para que su obra siga adelante. Vamos a orar. Cariñoso y bondadoso Padre Celestial, en esta tarde, Señor, hemos comprendido que la esencia del Evangelio es el amor. Que debemos, Señor, pedirle a usted que nos capacite por medio del Espíritu Santo y que nos despoje, Señor, de estas ropas de carne, de mundo, que son las que nos dividen. Nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestros preconceptos. A veces hasta cosas que pensamos que hacemos bien lastiman a otros, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos, Señor, porque solo no podemos. Debemos ser guiados por medio del Espíritu, Señor. Y necesitamos unidad para que el Espíritu pueda llenar este templo, llenar nuestras vidas, llenar la junta de esta iglesia, llenar las decisiones que aquí se tomen, Señor. Y que si las decisiones que se toman sean para cumplir la misión, Señor, bienvenido sea. Pero si las decisiones que se están tomando, Padre, giran en torno de sí misma, de las personas, de la iglesia, Señor, por favor, haga algo. Porque necesitamos todos, más que nunca en estos tiempos, estar unidos en un mismo sentir. Permita, Padre, que podamos saber que este lugar no es para entretenernos, este lugar es para servir, para llevar adelante tu misión. Padre, probablemente no sabemos a quién darle un estudio, no sabemos a quién predicarle. Por favor, ponga usted esas personas, Señor. Denos la capacidad de poder con nuestros actos, nuestras acciones, nuestras maneras de pensar y actuar, podamos impactar a otros. Ayúdenos. Solo no podemos. Necesitamos de usted, Señor. Gracias por esta vigilia. Gracias por este momento especial. Bendiga a las personas conectadas en el canal, Señor, de YouTube, y permita que también haya una bendición poderosa en sus vidas. Y permita que este 2026, Señor, esta iglesia cumpla la misión. Permita que muchos conozcan de ti, Señor. Y que podamos, Señor, como dijo la prédica del hermano Juan hoy en la mañana, tener muchas estrellas en nuestra corona, Señor. Porque hemos cumplido lo que usted nos ha pedido. Gracias por todo, Padre. En Jesús pedimos tu dirección. Amén. Amén. Sábado de tarde. Feliz sábado de tarde, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Después de haber escuchado este tema tan especial que ha tocado la fibra de cada uno de nuestros corazones, yo llegué ya un poquito al margen, pero créanme que lo poco que escuché, yo creo que hizo un efecto, creo no, estoy segura, hizo un efecto en mí positivo. Y quiero saber de los que están aquí, ¿qué efecto positivo marcó ese tema en sus vidas? ¿Qué decisión ayuda a tomar este tema, el mensaje de este tema que acabamos de escuchar? ¿Alguien que quiera compartir su experiencia de este tema? Amén. ¿Alguien más? Amén. A ver, usted, hermano. Amén. ¿Alguien más por acá que quiera compartir? A mí me tocó el tema del amor. El amor es el centro de todo.
Es lo que mueve, es la conclusión. Cuando hay amor, y la palabra de Dios lo dice, el amor lo es todo, sin amor no hay nada. Y el amor es lo que hace posible que haya ¿qué cosa? Primeramente el Espíritu Santo, que ponga en nosotros, en nuestros corazones, amor. Cuando hay amor, puede haber ¿qué cosa? Unidad. Puede haber obediencia a Dios. Puede fluir el Espíritu Santo en este lugar de una manera que esto se va a inundar de personas. El Señor va a añadir los que faltan, los que, como Él dice en su palabra, que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Pero tiene que haber, mis hermanos, amor. Como decía nuestro predicador, nuestro hermano acá nos compartía, ¿verdad? ¿Alguien más quiere compartir? Hermana, usted las veo ahí como... Amén. Muy bien. Muy bien. Respeto. También cuando hay amor, hay respeto. Porque si yo la amo y usted piensa diferente a mí, no importa. Nos ponemos de acuerdo en lo que concordamos. Y no por eso nos vamos a dejar de amar. Ni de respetar. ¿Sí? A ver, hermano, usted también, yo la veo ahí con ganas de decir algo. De mirarnos nosotros, a las demás, mirándonos. Dios, que lo que debo, que lo que debe, Señor, trabajar en mí. Yo, la verdad es que estar mucho en mí, que realmente, cómo digo las cosas, para qué me suceden las cosas. Soy yo. Gloria a Dios. Entonces, el Señor marcó nuestras vidas con este maravilloso tema. Que nos ayude a través de su Espíritu Santo para que este año pueda ser, como él decía, un año donde Dios colme este lugar y nuestras vidas de amor. ¿Sí? Que el amor cierra todo lo demás que hemos hablado, pero como decía mi hermana, primeramente tenemos que trabajar en una relación personal con Dios para que Dios ponga en mi corazón el amor perfecto, que es el amor de Él. Señor, enséñame a amar como tú amas, debe ser nuestra oración. Enséñame a ver a mi hermano como tú lo ves. Enséñame a entenderlo como tú lo entiendes. Cuando yo vea defectos o problemas en mi hermano, que lo podamos ver con amor, no para señalarlo, no para acusarlo, no para destruirlo, sino para edificarlo. ¿Sí? Que Dios nos bendiga en esta hora. Hermanos y hermanas, gracias le damos al Señor, su bondad, por su misericordia, por su amor. Es algo inagotable que disfrutamos cada día. Gracias a nuestro hermano Felipe por su mensaje, que no es de él, es de Dios. Y eso es lo más importante. También a los oradores Marlon Cardoso, bien a Gustavo Espinosa, que también trajeron un mensaje de Dios para el fortalecimiento de cada uno de nosotros. Para cerrar con esta sección importante de temas, hemos también invitado al doctor Antonio Arboleda, del área de psicología, el cual está visitando de la iglesia de San Antonio. Y él tendrá un tema, salud mental y fe. Esperamos que por la gracia del Señor, Dios lo ha hecho con los temas anteriores,
pueda también fortalecer esta parte importante de nuestro cuerpo, que es la mente, la capital del cuerpo, donde se toman las grandes decisiones. Es importante que también podamos escuchar algo sobre esto. Bienvenido, doctor Antonio. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor lo bendiga y lo use poderosamente. Feliz sábado, iglesia. Dios les bendiga ricamente. Sé que tenemos un hermoso programa de consagración. Vamos a intentar ser muy precisos con el tiempo para poder en esta tarde conversar como hermanos en Cristo sobre cómo podemos desarrollar desde la perspectiva bíblica una vida de fe con correcta salud mental. Es la clave. ¿Cómo lograr eso? Así como nos preocupamos por otras áreas y otros aspectos de nuestra vida, como también reconocer la salud mental y su rol importante en la fe espiritual de cada uno de nosotros. Por eso, siguiente por favor. ¿Está aquí? No sé dónde está el clicker. No sé dónde está. Como les decía, y la intención en esta tarde es poder trabajar y conversar y observar una perspectiva diferente de cómo nuestra mente en la vida espiritual juega un rol importante en la adoración a nuestro Dios. Por ello, vamos a iniciar en este momento colocando este seminario, este espacio de la tarde, bajo la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Dios de amor, por tus cuidados para con nosotros en este día tuyo, día de adoración. Y gracias por permitirnos acercarnos a ti en esta hora para aprender del Creador del universo el papel importante que la mente puede jugar en nuestras vidas espirituales. Ayúdanos a ser precisos, a entender y aplicar en nuestras vidas el conocimiento que a través de tu palabra adquiramos en esta tarde. Lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Deme un instante nada más para ver algo aquí. Gracias. Muy bien. Simplemente estoy haciendo un último ajuste aquí. Me equivoqué y le mandé la presentación equivocada de audiovisual. Mil disculpas, mis hermanos. Y quiero... Correcto. Tal cual. Así mismo estoy haciendo. Así mismo estoy haciendo en este momento. Muy bien. Listo, pastor. Ahí lo recibió. Me asiste con todo gusto. Vamos a dividir. ¿Perdón? Sí, yo se lo mandé para que se lo envíe. Gracias. Vamos a dividir esta presentación precisamente en 3 partes. Vamos a hablar de la psicofisiología, recordar, revisar de una forma muy sencilla cómo Dios creó el cerebro y cómo lo utilizamos. Luego vamos a hablar de los desafíos que podemos tener en salud mental como individuos, como personas. Y luego cerraremos con la palabra de Dios, entendiendo qué dice la Biblia sobre la salud mental. ¿Les parece? 1.
psicofisiología, cómo Dios creó la mente. Perdón, cómo el hombre ha entendido desde la perspectiva humana cómo Dios creó el cerebro. Número 2, los desafíos principales que como cristianos podemos experimentar. Y número 3, ¿qué dice la Biblia sobre salud mental? Y con esta información les invitaré al final a procurar vivir vidas espirituales con la información recibida en esta tarde que les permitan y nos permitan vivir en victoria en Cristo Jesús. Amén. Número 1, este seminario parte de una cosmovisión creacionista. ¿Cierto o falso? Los puse a pensar. Este seminario, esta audiencia cree en un Dios creador, ¿sí o no? Eso se llama cosmovisión creacionista. Nosotros creemos en un Dios creador. Por lo tanto, ese Dios creador, psicofisiología, creó todo lo que existe en este mundo, incluyendo al hombre. Y dentro del hombre, ¿qué colocó? El cerebro. Y dentro del cerebro, una propiedad de raciocinio que conocemos como mente. Iglesia San Francisco, ¿dónde queda su cerebro? A ver, ¿cerebro? ¿Dónde queda? A ver, ¿saben? ¿Están pensando? Ah, sí, queda en la cabeza. Perfecto. Entonces, en la psicofisiología encontramos esto brevemente. Este es el cerebro. Dentro de sus cabezas, cada uno de ustedes y yo, de igual manera, tenemos un órgano diseñado por Dios, valiosísimo, creado por Dios, colocado en nosotros con la capacidad de poder tomar decisiones a lo largo de la vida. Un dato interesante, el cerebro no es de colores, como usted ve allí, no es de colores. Los colores son solamente ilustrativos para aprender su funcionamiento. Y si usted pone atención en la imagen que está allí, junto al lado del Dios creador, va a encontrar en la parte inferior hombres famosos de nuestro tiempo. ¿Por qué coloqué esos hombres famosos de nuestro tiempo? Porque esos hombres, con sus empresas y sus emprendimientos, entienden muy bien el cerebro. Muy bien. Uno de ellos es el fundador, se podrá saber o no, de una red social llamada Instagram. ¿La habrán escuchado? Instagram. ¿Sabe usted cuánta ciencia hay detrás de Instagram? Ciencia, hermanos, es una aplicación. Sí, pero es una aplicación experta en dopamina. Experta. ¿Por qué? Porque estos empresarios en todas sus disciplinas han estudiado el cerebro, ese órgano dado por Dios, y lo entienden muy bien. Y por eso hay desafíos en la sociedad moderna, porque algunos empresarios han tomado este conocimiento y se han aprovechado de la influencia que puede lograr. Por ejemplo, ¿ha notado usted cómo niños que no saben leer reconocen el logo de McDonald's? ¿Lo han notado? ¿Sabe usted que hay una psicología de los colores detrás de ese logo? Por una razón es amarillo, por una razón es rojo, porque se han logrado entender e interpretar a lo largo de los tiempos cómo funciona el cerebro. Y no lo olvide, así como el hombre lo ha logrado, en la esquina inferior, ¿quién también lo conoce? Satanás. Y Satanás procura cada día conquistar tu mente, la de tu familia, la de tu pareja y la de tus niños. Es una guerra que día a día enfrentamos y que debemos tener alerta en ese concepto. Por eso, hace unos 30 años surge una nueva corriente llamada la neuroteología. Cómo la espiritualidad incide en el cerebro y qué pasa cuando usted ora, qué pasa cuando usted lee, qué pasa cuando usted canta, qué pasa cuando yo predico, qué pasa en mi cerebro. ¿Será que no pasa nada? Si yo voy a la iglesia y me siento en la iglesia cada semana, ¿pasa algo en mi cerebro? Si yo participo de una tarde de consagración y yo activa o pasivamente estoy en ese escenario, ¿pasa algo? Claro que sí. Y si me da la oportunidad del tiempo, más adelante les hablaré de ese aspecto de la neuroteología en la cual desarrollo un concepto llamado la ofrenda de adoración. Y aquí estamos. Estamos en momentos espirituales donde cantamos los sábados, donde oramos los sábados y leemos la palabra de Dios. Todo eso utilizando el cerebro. Usted lee por su cerebro. Usted se para por su cerebro. Usted cruza los brazos por su cerebro. Me está mirando por su cerebro, ¿sí o no?
Y eso fue creado por nuestro Dios. Ese es el aspecto número 1, psicofisiología. Cómo el funcionamiento de la mente lo utilizamos constantemente. Entonces vamos al segundo bloque, desafíos. Interesante. ¿Será que la iglesia que sirve a Cristo, que se prepara para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, tendrá desafíos en su mente? ¿Es eso posible? ¿Es eso consono con una vida espiritual? Es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Puede un cristiano tener problemas de salud mental? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón acá arriba, en sábado de mañana, hablando de eso? Yo crecí en la iglesia, no se confunda. Yo crecí en la denominación toda mi vida, desde la pancita de mi mamá hasta hoy en día. He estado en la iglesia, por eso puedo hablar con propiedad. No es tan común que hablemos a la iglesia sobre los desafíos de salud mental. Sí, sabemos que está la mente, sabemos que hay desafíos, pero ¿cómo educamos a nuestra iglesia a atender sus desafíos? Ese es el tema de esta tarde, porque yo sé que usted atiende su salud financiera. Yo sé que usted atiende su salud física. Yo sé que usted batalla con su salud emocional. ¿Y su salud mental para cuándo? ¿Y su salud mental dónde está en su lista de prioridades y propósitos para este año? Por eso en esta tarde agradezco la invitación que hace el pastor y ustedes como iglesia, la plataforma para hablar de este tema. Y de pronto la pregunta está equivocada. No es si un cristiano puede tener problemas de salud mental. Vamos a hacerlo más simple. Ese es el cuerpo humano. ¿Un cristiano se puede enfermar de los huesos, sí o no? De los huesos, sí. Perfecto. ¿Un cristiano se puede enfermar del estómago? Nos pasa bastante. ¿Un cristiano se puede enfermar del corazón? ¿Habrán cristianos con hipertensión arterial? ¿Habrán cristianos con diabetes? ¿Habrán cristianos que se resfrían? Entonces, si en el cuerpo humano los huesos, los músculos, los sistemas pueden ser objeto de enfermarnos, ¿por qué la mente no? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué tenemos tanta apertura hacia otros temas? Les soy sincero. En consulta me resulta sumamente interesante cuando hablo con los pacientes y les digo, vamos, tú puedes contarlo cuál es el desafío, hasta que me toca decirte, sabes, quiero explorar una referencia a psiquiatría. Soy psicólogo, algunos habrán escuchado, y tengo límites en mi proceso. Cuando requiero apoyo, porque requiero apoyo, puedo derivar a mis colegas de excelente capacidad, como psiquiatras. Y le digo a mis pacientes, ¿qué te parece? ¿Qué piensas tú? Si ahora, como no tenemos más herramientas para tu desafío, hacemos una referencia a psiquiatría. Ahí cambia la conversación. Esa paciente, para llegar a mi consultorio, pasó por un médico que vio su desafío. Dijo, sabes, te voy a hacer una referencia con una especialidad llamada psicología. Él fue, tramitó su cita, hizo fila, llegó a consulta externa y llegó a mi consultorio con la esperanza de ser atendido. Lo vi 3, 4 sesiones diferentes, eso implica 3, 4 meses. Y luego de 4 meses le digo, sabes, tu desafío sobrepasa tu capacidad, vamos a ir al especialista que puede medicar y puede ayudar a recuperar el balance para entonces manejar el desafío de fondo. La conversación cambia, la mirada cae y el proceso se puede interrumpir. ¿Por qué? Porque si me duele la barriga, yo tomo un medicamento para la barriga y no veo problema. Si me duele un hueso, yo consigo medicamento para el hueso, lo tomo y no me da problema. Los de diabetes, de igual forma. Hipertensión, lo conocen. Pero cuando hablamos con la mente, se han creado mitos a lo largo del tiempo sobre esas especialidades. Como iglesia educada, como iglesia que pertenece a un Dios creador poderoso, queremos romper esos mitos y hablar en esta tarde lo que un cristiano necesita saber acerca de la salud mental. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de salud mental, tenemos que reconocer que es nuestra responsabilidad cuidar el templo del Espíritu Santo. Y parte de ese templo incluye ¿qué cosa?
la mente. Lo incluye. Así como usted cuida su ejercicio, los remedios naturales para los que están en todo el tema de salud, también la mente juega un papel importante, porque hay trastornos muy comunes en nuestra época que pueden alcanzar inclusive a los fieles en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo cuáles? Para enlistarlos rápidamente. Podemos encontrar depresión, claro que sí. Personas atadas, y gracias por el segundo, personas atadas con eventos no resueltos de su vida, que los retienen de avanzar en muchas esferas de su vida. Depresión, escuché el segundo, ansiedad, personas no atrapadas en lo pasado, personas preocupadas por lo que viene, por lo que quieren hacer, quieren lograr a un nivel que los abruma. No se confunda, yo recuerdo mi crecimiento en la iglesia, bueno y malo. Yo tengo planes y metas a futuro, pero ninguno de esos momentos descompensa mi presente. Estamos hablando de momentos cuando lo que miro para atrás o espero hacia adelante descompensa mi presente. Ahí afecta mi salud. Pero, ¿y a quién en la iglesia le preguntamos sobre eso? Con tranquilidad, sin pena, sin complejos y sin mitos. De ese es el tema en esta tarde. Y como ello, muchos temas más. Uno más les comparto. Cuando nuestros niños tienen desafíos, los niños pueden tener desafío en su desarrollo. Pueden tenerlo. Cuando ocurren esos, donde en nuestras iglesias adventistas tenemos una plataforma de confianza para que yo como padre hable del tema. Les hablaré con sinceridad. Yo soy padre de una niña con autismo. Nivel 2, para los que saben, autismo. Donde en la iglesia, el joven que creció en la iglesia toda su vida, encontramos una plataforma para hablar de ese tema con confianza. Cuando mi hija hacía sus berrinches en la iglesia, gracias por la gloria de Dios, hemos superado eso. Pero cuando hacía sus berrinches, porque les comparto, yo no dejé de ir a la iglesia. Yo seguí yendo a mi iglesia con todo y mis desafíos, pero porque tenía herramientas para eso. Pero las familias que no la tienen, ¿dónde abordan eso? En los trastornos del desarrollo. Y ese es uno, autismo. Hay TDAH, déficit de atención, dislexia, dispraxia, hay un montón. Pero por la gracia de Dios, los adventistas no sufren de eso. ¿Amén? Sí. Oye, pastor. Eso quedó grabado. Borren esa parte. Ese pedacito de YouTube, bórrenlo. Sí tenemos el desafío. Pareciera que no. Porque algo pasa que nuestras familias no traen esos niños a la iglesia. Hablamos de unidad. Y la unidad incluye la neurodiversidad. Ese para otro día me invitan, hablamos de eso. Pero de eso estamos hablando. Y como mente hay un montón de desafíos que en el mundo existen. Brevemente, para cerrar este bloque, miren qué dicen las cifras mundiales. Miren esto, miren este detalle. Dice, 2 de cada 5 personas en el mundo tienen un trastorno mental. Si aquí habemos 50, quiere decir que 10 de nosotros tenemos un desafío. Y no tiene que ver con tu nivel de fe, no tiene que ver con el tamaño de tu Biblia, no tiene que ver con el grueso de tu sobre. No tiene nada que ver con eso. Son desafíos de la vida. 2 de cada 5, cifras mundiales. No solo eso, cada vez más el enemigo está teniendo efectividad, el enemigo, en convencer a los creados por Dios de que sus vidas no valen nada y que pueden matarse y quitársela. 800,000 personas al año se quitan la vida. Porque el enemigo les dice, no vales nada, acaba con tu vida. De esos desafíos estamos hablando. No solo eso, no solo la iglesia no tiene grandes presupuestos para eso, sino que también a nivel mundial los mismos gobiernos, sí, saben de la importancia, pero no tenemos tanta proactividad en el tema. Por tal razón, escenarios como este en la iglesia son importantes para hablar con franqueza, para hablar sin morbo, para romper los mitos y crecer como congregación y feligresía en el conocimiento de Cristo. ¿Les parece?
es la intención de esta tarde. Estos son los desafíos, algunos de los desafíos que podemos afrontar. Y por último, para dedicarle más tiempo a este bloque, ¿qué dice la Biblia? Yo le puedo hablar de Piaget y los niños. Yo le puedo hablar de Sigmund Freud y el psicoanálisis. No. Usted puede leer eso en internet. Usted lo puede hacer. Yo le voy a hablar del creador del cerebro, Cristo Jesús. Pero hermano, ¿pero usted es pastor o psicólogo? No, yo soy psicólogo. Y una vez una colega me preguntó, ¿qué tú eres? ¿Qué es más importante para ti? ¿La psicología o tu fe? Yo le dije, antes de ser psicólogo, yo era cristiano. Y cuando deje de trabajar, seguiré siendo cristiano. Siempre, lo primero será Cristo. Igual en tu vida. Tu profesión, un comercial, tu profesión es eso, tu profesión, no es tu vida. Tu trabajo es tu trabajo, no es tu vida. Cuando acabe tu trabajo, lo que tú eres es la suma de tus experiencias y demás decisiones a lo largo de este tiempo. Miren rápidamente este detalle. Miren lo que la Biblia decía sobre la mente y cómo la ciencia años después lo validó. Por ejemplo, en Romanos 12:2, Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice, renueva tu mente. La ciencia a eso lo llamó neuroplasticidad, donde reconoce que el cerebro es capaz de cambiar a cualquier edad. Tú puedes renovar tu mente a los 40, tú puedes renovar tu mente a los 50, tú puedes renovar tu mente a los 60. Lo puedes hacer. La Biblia lo decía y la ciencia también lo afirma. ¿Qué más dice? La Biblia dice, den gracias en todo. La ciencia comprende cómo la gratitud reduce la depresión. A pacientes con depresión, ¿qué lo mandamos a hacer? Vaya a hacer trabajo comunitario. Ocúpese, deje de pensar tanto, busque algo que hacer, ayude a otros y agradezca, porque la gratitud reduce la depresión. ¿Quién dijo eso? Harvard. En el año 2024, hace 2 años, Harvard hizo un estudio que ya la Biblia había dicho hace varios siglos atrás. ¿Qué más? Dice la Biblia que cantar salmos y cánticos espirituales da libertad a la vida. La ciencia hoy le dice musicoterapia. Es interesante. La Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. La ciencia le llama eso reestructuración cognitiva en el CBT. ¿Ven? Muchas cosas que la ciencia ahora afirma, ya el creador lo había dejado ¿dónde? En su carta de amor para nosotros. Por eso, no está de más refugiarnos de manera inicial ante cualquier desafío de salud mental en los brazos de aquel que la creó y que la conoce mejor que nadie, que es Cristo Jesús. Ahora, déjenme contarle un evento que a Jesús le ocurrió. En cierta ocasión, Jesús hablaba, como era su costumbre, a la audiencia. Y alrededor de Jesús habían personas que escuchaban cada palabra buscando crear trampa. Entre ellos los fariseos, los saduceos y otros. En una ocasión le hicieron a Jesús una pregunta capciosa. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Oye, es que esa gente tenía tiempo, los fariseos tenían tiempo para molestar a Jesús. Y le hacen a Jesús esa pregunta. Jesús, con la sabiduría que le caracterizaba, buscó en su historial de vida y Jesús les habla a los fariseos con algo que yo conocía muy bien, la Shema Israel. Jesús seguramente les dijo lo siguiente: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jesús les dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y los fariseos se quedaron así, porque ellos habían aprendido el Shema Israel. La Shema Israel es un pilar todavía, un pilar de la fe judaica. Dentro de mi viaje de vida, un corto anécdota,
tuve el regalo, porque Dios nos hace regalos a lo largo de la vida, de trabajar de cerca con la comunidad judía y trabajar en sinagogas de los judíos. Y todavía la Shema Israel se repite. Y esta Shema Israel está en Deuteronomio 6:4. Si usted lee la palabra de Dios en Mateo 22, 37 y 38, Jesús repite la Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor, uno es. Jesús lo dice y lo repite allí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad? ¿Lo han escuchado? Pero algo interesante sucede. Vamos a leerlo. Mateo 22, por favor, tomemos un espacio para ello. Mateo 22, versículos 37 y 38. Un dato curioso, muy, muy interesante en este último bloque de esta tarde para continuar con este hermoso programa de consagración. Dice así: Jesús le dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesús le dijo, verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Verso 38. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí en el versículo, vamos a regresar al 37. Miren qué interesante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Saben? Intencionalmente, Jesús parafrasea la Shema Israel. Porque en Deuteronomio no dice todo eso. Si usted lo ha leído en contexto, en Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice mente. Les pregunto, ¿se equivocó Jesús? Fue un error del maestro. Ay, papá, se equivocó. ¿Se habría equivocado Jesús? ¿O quiso regalarle a la generación de la época y a nosotros, siglos posteriores, una... Gracias. ¿Será que se equivocó? No, no se equivocó. Simplemente me parece que quería darnos una visión más amplia del alcance de este mandamiento. Amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. ¿Saben? En el campo de la neuroteología, en la cual me estoy con amor al Señor sumergiendo, la neuroteología, reconozco un desafío de la iglesia. Ya les dije, yo crecí en la iglesia. He pasado por diversas congregaciones. Un comercial, ustedes no lo saben, pero yo venía a esta iglesia. Yo venía a esta iglesia hace 20 años. Tenía buenos amigos jóvenes en esta iglesia. Para los tiempos de la hermana Tamburelli, aquí yo pasaba sociedad de jóvenes con mi guitarra, con mi novia, hace buen tiempo. Hace rato. Y regresamos después de varios años acá. Y al pasar por las iglesias, uno aprende lo siguiente. Nos paramos, pastor, usted me dirá, ancianos de iglesia, uno se levanta, se prepara para predicar y dice, iglesia, vamos a hablar el día de hoy sobre la adoración en la mente. Y está todo el mundo atento por 3 minutos. A los 3 minutos, la mente se va. Abre la puerta de la iglesia, baja las escaleras y agarra para que llegue 50. Y usted está aquí su cuerpo, pero su mente se va, ¿sí o no? Y estamos predicando y vemos el cuerpo, los ojos, pero se nota por el lenguaje que no están acá. A eso yo le llamo, con el siguiente slide por favor, yo le llamo un concepto nuevo, las ofrendas completas. Estamos en un momento de la historia de la fe donde Dios requiere una ofrenda completa. No solo dar tu sobre,
no solo cantar, no solo orar, sino que durante la adoración le des a Dios tu completa atención en tu mente, que no se vaya. En psicología hay una corriente que habla sobre eso. Se llama en mindfulness. ¿Lo han escuchado? Mindfulness, atención plena, es un estilo donde las personas a través de la psicología aprenden a dejar de despejarse y enfocarse en el aquí y el ahora. Como cristianos podríamos rescatar de esa idea eso. Cuando estamos ante la presencia de Cristo, ¿qué deberíamos hacer? Estar aquí y ahora. ¿Cuántas veces no nos pasa? Miren que dije, no nos pasa, yo me incluyo. Estamos en la iglesia, son las 4:45 y estamos pensando, bueno, a la puesta del sol tengo esto. En la noche tengo esto. Mañana y todavía es el día del Señor y estamos en el templo. Porque así es la mente hasta que la sometemos como una ofrenda a Cristo Jesús. Ahí tienen 2 versículos, les invito a anotarlos para leerlos en casa. Deuteronomio 6, que habla de la Shema Israel, y Romanos 12. En Romanos 12, 1 y 2, Pablo dice, os ruego por la misericordia de nuestro Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que sea que una ofrenda agradable a nuestro Dios. Número 2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, ¿dónde? En vuestro entendimiento, para que conozcáis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. 2 versículos donde se nos invita, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, a depositar por completo nuestra mente en adoración a nuestro Dios como un sacrificio vivo. ¿De qué estamos hablando? Para ir terminando. Quisiera invitar a ampliar su conocimiento y entender todo lo que pasa en tu mente al adorar con conciencia. Por ejemplo, ya les hablé del cerebro. Cuando tú oras, mira por las flechitas, ¿qué áreas de tu cerebro se activan cuando oras? Cuando tú lees la Biblia, mira qué áreas del cerebro se activan. Cuando tú cantas, mira qué áreas del cerebro se activan. Cuando tú ministras y sirves, mira qué áreas del cerebro se activan. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dirán algunos. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos vivimos así. Yo voy a la iglesia, lo he visto en nuestra iglesia, decimos, busquemos Mateo 22, 37 y 38. Y el 30% abre su Biblia y el 70% espera la pantalla. No abre su Biblia, no la trajo, no la tiene, no la quiere abrir y no experimentamos todos los beneficios de una adoración activa a nivel cerebral. Esta tarde, cerrando este bloque, yo te invito a desafiarte en este 2026 y tener una vida de fe activa para que todo tu cerebro se conecte al orar, se conecte al cantar, se conecte a leer la Biblia y se conecte al ministrar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el propósito? Vivimos en una generación que está enfocada en ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. La gente quiere ser feliz. Persiguen la felicidad. Ahí está una película sobre eso. Persiguen la felicidad. Persiguen la alegría. Pero se les olvida que la felicidad y la alegría son transitorios. Dígame en la Biblia, dígame en esta carta de amor, ¿dónde dice sean felices? Búsquemelo. ¿Dónde dice estén alegres? No. Dicen que estén gozosos, que no es lo mismo. Está en la pantalla. En rojo dice momentos, felicidad y alegría. La sociedad que no sabe esto vive así, vive por momentos.
vive en eso, en momentos. Y buscan momentos, pero como son transitorios, cuando se desvanece el momento, se sienten vacíos o vacías, insatisfechos o incompletos, incompletas. Pero Dios, Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en Tesalonicenses, nos invitan a buscar el gozo que supera todo eso. Usted me dirá, hermano Antonio, para terminar, ¿cómo usted sabe que estas cosas pasan cuando vamos a la iglesia? Porque ya les dije, hoy en día la ciencia ha avanzado grandemente. Por ejemplo, me disculpo que está todo allí agrupado, es intencional. Usualmente hay una regla de cómo uno diseña presentaciones, pero intencionalmente lo dejé así por una razón. Por ejemplo, cuando tú ves Netflix, los que ven Netflix, no sé si usted sabe qué es Netflix, es una cosa ahí en la televisión, bueno. Los que ven Netflix, dice allí que cuando tú ves Netflix, tú activas tu corteza visual, tu lóbulo temporal y tu sistema límbico. Eso está medido. ¿Por quién? Por los que inventaron Netflix. Ellos lo miden. Ellos saben lo que hacen. Por eso la pantalla negra, por eso la musiquita, por eso el logo. ¿Usted cree que eso es coincidencia, hermano? No, hay millones de dólares en estudios para eso, para activar esa parte del cerebro. Mire qué más. Dice que cuando tú ves Netflix, el 70% de tu cerebro se activa en visual y solo el 30% en emocional. ¿Para qué? Para que te relajes. ¿Para qué? Para que te entretengas de alguna forma. Pero eso tiene su lado negativo. Puedes caer en el sedentarismo y en el aislamiento. Y allí tengo lo que produce el comer, el ejercitarse e ir a la iglesia. El pastor puede compartirles ese cuadro para quien lo quiera mirar en detalle. ¿De qué estamos hablando? El cerebro, como órgano creado, es estimulado dependiendo de qué cosas tú hagas. Por lo tanto, si tu adoración es activa en la iglesia, tu cerebro se va a estimular y se va a ejercitar. Y un cerebro ejercitado va a resistir mucho mejor los ataques del enemigo. Esa es la moraleja final de este seminario. Un cerebro ejercitado va a resistir mejor los ataques del enemigo. Terminemos con 2-3 versículos. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Alguien sabe dónde se encuentra ese versículo? ¿Que no sea el pastor? Segunda de Corintios, anótelo, Segunda de Corintios 10:5, apréndaselo. Segunda de Corintios 10:5 dice Pablo, derrumbemos argumentos, gracias, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Qué maravilloso! Cuando la gente dice que la mente no es importante, léale Segunda de Corintios 10:5. Porque el anhelo de Pablo cuando escribió la carta a los Corintios era que entendieran que todos tenemos argumentos. Usted tiene su título, su conocimiento, su experiencia. Pero dice Pablo, cuando vengamos a adorar, derriben todo argumento, toda ciencia y lleven cautivo esos pensamientos a Cristo Jesús. Eso es lo que yo llamo el éxito. Para algunos el éxito es tener cosas. Para algunos el éxito es conocer cosas. Para mí el éxito es poder aprender a confiar, porque eso es confianza. Llevar todo pensamiento cautivo al Señor. Último versículo, penúltimo versículo. A ver, ¿dónde encontramos este? Despojémonos de todo peso. ¿Dónde lo encontramos? Hebreos 12:1. Anótelo, no se preocupe, anótelo. Hebreos 12:1. Y a un comercial, hermano, no se confunda. No se confunda. No diga, oígame, ese hermano sabe la Biblia. No. Simplemente es el resultado de crecer en la iglesia. Cuando uno crece en la iglesia, uno se aprende un par de versículos. Pero también
caemos en ese círculo. Tengo que serles sinceros, muy, muy sincero, en confianza con la iglesia que hoy me recibe. Los versículos que yo recito de memoria son versículos que aprendí hace muchos años, muchos años. Eso no es crecer, eso es memoria. Crecer y escudriñar es aprender ¿qué? Nuevos versículos. Como por ejemplo, ¿qué aprendí nuevo? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso lo aprendí nuevo para ustedes. Me preparé para esta presentación. Eso es nuevo. Como cristianos, ¿de qué estoy hablando? Cuando yo crecí en la iglesia, las personas decían que los adventistas sabemos mucho de la Biblia. Yo trabajé con testigos de Jehová en la misma empresa. Y cuando yo les decía, yo soy adventista, me decían, uy, ustedes sí saben de la Biblia. Tenemos esa fama. Pero con el tiempo, la fama nos ha sobrepasado. Por ejemplo, vamos a las iglesias y preguntamos, ¿dónde queda ese versículo que dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados? Lo repetimos. Ay, sí, está lindo. ¿Dónde está? Mateo 11:28. El reto para ustedes, para mí, hagamos ejercicio. De paso, ¿saben? Hay una enfermedad que está atacando fuertemente a los adultos. Se llama el Alzheimer. En las noticias, la semana pasada, estaban hablando del Alzheimer en Panamá. Muchas familias afectadas fuertemente por esta enfermedad. La iglesia cristiana tiene una herramienta contra el Alzheimer. ¿Saben cuál es? Memorizar la palabra de Dios. Si usted hace eso y mantiene su mente activa, va a lograr disminuir, si tiene el historial y el factor ambiental, disminuir la aparición de esta enfermedad. Decía el versículo, por tanto, Hebreos 12:1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué maravilloso. La invitación a la iglesia en San Francisco es despojarse de todo mito, argumento, pensamiento, idea, constructo que le impide crecer. Porque de pronto usted tiene tiempo ya en la iglesia, años, pero no ha crecido. Este seminario habla de eso, de crecer, de salir de tu status quo, salir de tu zona de confort y crecer en Cristo Jesús. Porque la gran meta, el gran propósito de Pablo es que todos tengamos la mente de Cristo. Amén. Por encima de títulos, por encima de profesiones, por encima de bendiciones, la gran meta de la iglesia al final es tener la mente de nuestro Señor. Que ese sea el anhelo de esta iglesia y que parte de este seminario te motive a cualquier edad que tú tengas a acercarte más y más al Salvador y ser transformados en su presencia. Dios les bendiga.
Bueno, ahora vamos a tener un mini concierto, o sea, un concierto pequeño, chiquito, no tan extenso, por la hermanita, la hermanita Miranda, que va a tener un especial en estos momentos, y así sucesivamente el hermano Ezequiel y mi persona, para honra y gloria a Dios. Feliz tarde de sábado, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy estamos celebrando algo muy especial, que es la Santa Cena, donde nosotros recordamos que Dios vino a este mundo a morir por nosotros, por amor. Y bueno, en este momento voy a tener un especial que se titula En el Monte Calvario. Meditemos en la letra de este canto y que sea para la honra y gloria de Dios. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Amén. Sí, hermano, envié la pista por correo.
Lidia anunció y dijo que su hermano, yo no soy su hermano, yo soy su esposo, hermana Lidia. Hermano no, soy su esposo. Lo que pasa es que cuando ella me dijo así, yo me acordé cuando ella decía, cuando nos conocimos y éramos amigos, me decía a cada rato, yo te quiero como un hermanito. Y entonces yo digo, no, por eso no recordemos lo de antes, que me decía que me quería mucho como su hermanito. Y yo digo, no, hay que aclarar eso. Soy su esposo, hermana Lidia. No, hermana Lidia para ustedes, esposa para mí. Sí. Este canto, hermano, lo escribí en el año 2009 y en la primera parte habla acerca del ejemplo de Jesús y la siguiente parte habla acerca del sacrificio que Jesús hizo por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Se titula Quiero, oh Señor. Así como tú viviste aquí, así también yo quiero vivir. Tu ejemplo, Señor, quiero seguir. Dame las fuerzas para vivir así. Como hombre viniste aquí, dejando el ejemplo para mí. Tus pisadas, Señor, quiero seguir. En todo momento vivir para ti. Quiero, oh Señor, estar en tus brazos de amor. Quiero, oh Señor, ser un obrero de valor. Quiero, oh Señor, estar en tus brazos de amor. Quiero, oh Señor, ser un obrero de valor, oh Señor. Tú caminaste hacia el Calvario, llevando todos mis pecados, siendo azotado, cerraste los labios, tu cuerpo herido y maltratado. Quiero ser digno del sacrificio, dándote mi vida entera, oh Cristo, y que la sangre que tú derramaste obre en mi vida y en mi corazón. Quiero, oh Señor, estar en tus brazos de amor. Quiero, oh Señor, ser un obrero de valor. Quiero, oh Señor, estar en tus brazos de amor. Quiero, oh Señor, ser un obrero de valor, oh Señor, oh Señor. Y quiero, Señor, estar en tus brazos de amor. Quiero, oh Señor, ser un obrero de valor. Quiero, oh Señor, estar en tus brazos de amor. Quiero, oh Señor, ser un obrero de valor para ti. Para ti.
Qué hermoso está esta tarde, de verdad, este programa tan maravilloso. Quizás a ustedes están un poquito cansados, pero hemos sido bendecidos con un seminario tan importante en la iglesia como es la salud mental y la fe, y un hermoso especial por Sarita Otero. Y pues mi esposo dice que le diga esposo, no hermano, pues mi hermano esposo Ezequiel. Para honra y gloria de Dios. Y en estos momentos yo también quiero compartir con ustedes. Tenía pensado compartir otra alabanza, pero en realidad no me planifiqué. Así que quiero compartir con ustedes esta alabanza que ya anteriormente ustedes la han escuchado. Se titula Sé Señor que tú me amas. Antes que te conociera, no había esperanza de un mañana. No tenía refugio en las tormentas. Trataba de luchar a mi manera. Sé, Señor, que tú estabas a mi lado cuando te necesitaba, cuando lloraba, conmigo llorabas, con tu dulce amor me consolabas. Y fue en tu amor y que encontré la paz, esa paz que el mundo no puede dar, y sanó mi corazón afligido. Y por tu gran amor has cambiado mi vida, y tengo felicidad por tu gran amor, dueño de mi vida. Dios de amor. Sé, Señor, que tú me amas, me lo dices a diario en tu palabra, me demuestras tu amor cada mañana con los rayos del sol en mi ventana. Sé, Señor, que tú esperas y que yo te amé de tal manera que a tus mandamientos obedezca. Tú esperas de mí obediencia. Paz que
que el mundo no puede dar y sanó mi corazón afligido. Y por tu gran amor has cambiado mi vida. Y tengo felicidad por tu gran amor, dueño de mi vida. Dios, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga y vamos a seguir preparándonos para lo que queda en este programa tan maravilloso para nuestro enriquecimiento espiritual. Hermanos y hermanas, dámosle gracias al Señor. Verdaderamente, no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Yo estoy seguro que usted lo vive cada día. Yo en mi experiencia personal, cada día voy descubriendo esto, que no hay actividad que me traiga más satisfacción, que llene más mi alma, que es cuando estoy con la palabra del Señor. Hermano, escuchándola, compartiéndola con alguien. Miren, esos momentos son tan dulces, tan agradables. Y yo le pido al Señor que me refuerce eso. Que no haya nada que me distraiga, que no sea estar con su palabra, en su presencia. Porque ¿saben qué, hermanos? Todo lo que miramos va a perecer. Aún nuestro cuerpo, si Cristo no viene en los próximos años, muchos no vamos a estar aquí, por ley, por la edad. Pero sí sabemos que la palabra de Dios es eterna. Y mientras yo lo adoro y le rinda a Dios, le dé el primer lugar, yo tengo asegurada una herencia en los cielos que no va a perecer. Entonces, es importante, vale la pena llevar nuestros pensamientos, como le dijo el doctor Antonio, cautivos a Jesús. Si hay recompensa. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Unos minutitos breves para pasar a la ceremonia que todos hemos esperado, la cena del Señor. En una ocasión citaron a una persona muy importante para comparecer ante su majestad la reina. Este fue uno de los días más grandes de su vida, narró. Junto con la citación se le dieron instrucciones de cómo debería vestirse. El protocolo incluía un sombrero gris, frac, pantalones de rayas y zapatos negros. Cuando llegó al palacio, le escoltaron hasta una sala, le dieron instrucciones específicas de cómo debía entrar y salir de la presencia de su majestad. Debía acercarse a ella por un lado, entonces ponerse enfrente y desde ese punto proceder a su lugar designado delante de ella. En la conclusión de la entrevista y después de entregar la condecoración, debía retroceder hasta cierto punto y entonces salir por el lateral. Recibió estrictas instrucciones que bajo ninguna circunstancia debía darle la espalda a su majestad. Amados, amigos, hermanos, los que están en la plataforma virtual, nosotros no nos encontramos hoy con su majestad en la cena del Señor. Nos encontramos en este momento con su majestad, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cristo victorioso,
que hoy está en el gran trono de Dios. Hermano, amén. Amén. Si es tan importante que los que se presentan ante la reina vayan ataviados correctamente e instruidos en su protocolo, cuánto más importante es que nosotros nos ataviemos y preparemos adecuadamente y espiritualmente cuando venimos a adorar a su majestad, Cristo Jesús. 3 preguntas importantes, 3 respuestas importantes que quiero compartirles. ¿Qué arreglos hay que hacer para presentarse ante el Rey en la cena del Señor? ¿Qué arreglos tenemos que hacer, mis amados? Número 1, comprender que estamos haciendo algo en memoria de Jesús, nuestro Redentor. En Lucas 22, 19 y en 1 Corintios 11, encontramos 3 veces la expresión en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Tengo que comprender esto. Número 2. En 1 Corintios 11, 27 al 31, ahí Pablo hace una narración diciendo a los corintios cómo ellos debían presentarse ante el Señor para participar de la cena del Señor. Había algunas irregularidades en estos hermanos, pero Pablo lo lleva al uso correcto, a la manera correcta de presentarse. Y hay una palabra que Pablo usa en 1 Corintios 11. Solamente voy a detenerme en esa expresión que usa Pablo. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La palabra que me llama la atención es la palabra examinarse. Pablo le dijo a ellos, ustedes tienen que examinarse. Y en este contexto significa autoexamen, diagnóstico de nuestra propia condición moral a la luz de la norma de Dios y no de la nuestra. A veces uno piensa que está haciendo bien, a la luz de uno. Pero Pablo dice, examinarse a la luz de la norma moral de la palabra de Dios. Número 2, ¿qué arreglo tengo que hacer, amados y apreciados? Un autoexamen. Yo tengo que hacer un autoexamen. Y esto es importante. Yo digo que Dios nos quiere salvar de toda manera, de alguna manera, de alguna manera. Yo le decía a un hermano donde estaba, hoy también ministrando Santa Cena, tengo confianza con él. Digo, hermano, Dios te va a llevar aunque sea por los pelitos al cielo. Y él sería, dice, pastor, ¿de verdad? Digo, sí, Él te va a llevar. Él no te va a dejar, hermano. Ánimo, Él está luchando. Pero de que Él te lleva, te lleva. Entonces, hermano, la cena del Señor está preparada por Dios muy inteligentemente para salvarnos, hermano. Porque cada vez que yo vengo aquí, si yo quiero la bendición del Señor, yo tengo que venir con un autoexamen. Yo tengo que venir preparado para encontrarme con Dios. ¿Cómo voy a encontrarme con Dios si no hay una preparación, si no hay un arreglo? Arreglar las discordias mutuas no resueltas. ¿Cuáles son esas discordias? Cada cual sabe. Y eso, cada 3 meses hacemos esta cena del Señor. ¿Cuántas cosas pasan en 3 meses? Para usted venir a la presencia del Señor en la cena del Señor, usted debe arreglar todas las discordias. No unas sí, otras no. Todas. Con la esposa, con los hijos, con el amigo, con la amiga, con el compañero de trabajo, con el vecino, con el hermano de la fe. Si ha habido alguna discordia, alguna situación, yo doy gracias al Señor. Porque cada 3 meses yo tengo un momento especial. Y esto fortalece mi matrimonio. Renovamos otra vez el voto, porque ahí nos ponemos a conversar, aunque arreglamos diariamente las cosas, pero esto es algo tan sagrado que yo no puedo venir aquí, presentarme ante ustedes y sencillamente todo quedó bien. Ahora como me queda solo una hija en casa, así que ahí yo llamo a mi hija menor y a mi esposa y ahí las abrazo y ahí arreglamos. Yo no puedo venir aquí sin un autoexamen, ahí hablamos. Sé que en algún momento me tocará hacerlo con ella solo, pero no importa, no importa. Doy gracias al Señor, hermano, porque esto ayuda a alinearse uno con el Señor. Número 3, participar con la fe fija en Cristo. La fe fija en Cristo. Manos indignas pueden ministrar estos emblemas.
pero Dios no te va a quitar tu bendición. Amén. Y eso es importante. Tu bendición no te la va a quitar el Señor. Eso escribió la profeta del Señor, Ellen White. Poderoso. Es decir que lo que tú te llevas de aquí, ¿de quién depende? Gustavo, anciano, ¿depende de quién? De los hermanos, del pastor. Depende de ti, hermano. No depende de nadie. Así que, ¿quién va a ministrar? ¿Quién va a tener la lectura? ¿Quién va a hablar? No, eso no es el problema. El problema eres tú. El problema soy yo. ¿Cómo yo vengo? Es decir que lo que yo me llevo depende de cómo yo venga aquí a la cena del Señor. ¿Cómo yo voy? Por eso, hermano, esta ocasión se convierte para la iglesia en una renovación de las cosas poderosas que Dios quiere hacer. Cada cena nos debe llevar a un nivel superior. Cada santa cena, cada cena nos debe llevar a este nivel. Y por último, hermanos, el lavamiento de los pies. Siempre me gusta decir algo sobre esto, porque a mí me ayuda y me hace recordar. Cuando lo vuelvo a estudiar y a buscar, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más yo puedo sacar de esto? El lavamiento de los pies es una ceremonia de hospitalidad, de buena acogida a un visitante. En los tiempos de Jesús, cuando llegaba alguien importante, venía algún esclavito y ese esclavo lavaba los pies. Y el que llegaba pues se sentía sumamente honrado. Pero esa era la mentalidad, esa era la cultura en los tiempos de Jesús. Por eso cuando Jesús toma la palangana, toma la toalla y Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos, hermanos, eso rompió su modelo y su esquema social. Ellos no podían entender esto. Y yo pienso por un momento, ¿qué pueden ustedes imaginar si ven al presidente de la República recogiendo los desechos en el carro de la basura? No puede ser, es el presidente. Eso tal vez para algunos sea humillante, aunque es un trabajo. Es un trabajo, la higiene, alguien tiene que recogerla. Pero pueden ustedes imaginar cómo quedaron esos discípulos cuando vieron a Jesús, el Rey, al quien hay que hacerle eso, Él haciendo eso a nosotros. Visualice esto por un segundo y usted se va a dar cuenta cómo quedaron estos hombres en ese momento. Pero ahí Jesús, por este acto, este acto humillante, Jesús lo transformó en un rito consagrado que debía ser observado por los discípulos, a fin de que recordasen siempre lecciones de humildad y servicio. Porque Él dijo, todas las veces que lo hagan, hagan esto en memoria de mí. Ejemplos he dado como yo he hecho, ustedes deben hacer. Lección de humildad y servicio. Mientras se alberga el orgullo y la divergencia y se contiende por la supremacía, el corazón, la mente no puede entrar en comunión con Cristo. No puede. Por esto Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa a su humillación. Es humillante, hermano, ¿sí? Claro que sí. Pero ahí está un secreto. Al lavar los pies de los discípulos, quitó el orgullo, el egoísmo, el odio. Mirándolo pudo decir, vosotros limpios estáis. Juan 13:10. Ustedes están limpios. Así que ese acto le quitó todo eso a sus discípulos. La experiencia espiritual que encierra el acto del lavamiento de los pies transmite un mensaje de perdón, aceptación, certeza de solidaridad, principalmente de Cristo hacia el creyente. Así que cuando usted hace eso, usted está recibiendo perdón, solidaridad, está recibiendo un mensaje de perdón. ¿Y qué pasa entonces entre nosotros? Que va del creyente al creyente. Pero también entre los propios creyentes, este mensaje expresa una atmósfera de humildad. Qué lindo, de humildad. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Ahí quedamos todos iguales. Todos somos iguales. No hay nadie que diga, bueno, a mí todo el mundo me tiene que lavar. Nadie le lavo los pies a nadie. Hermanos, cuando llegamos aquí a este nivel, nos damos cuenta que ante Dios todos somos iguales. No hay nadie más importante. Todos pasamos por el mismo proceso para salvación y gloria del Señor. Hermanos, Jesús está presente cuando se celebra este rito sagrado. Escribió esta mensajera del Señor. Deseo de toda la gente, página 628. Jesús está presente. Entonces yo creo
con toda certeza que en algún lugar del templo debe estar el Espíritu de Dios. Porque Jesús dijo, Él quedará en mi lugar, Él me representará, Él estará con ustedes. Así que en la persona del Espíritu Santo está aquí esta tarde. Puede ser al lado de Marlon, al lado de Leandro, o aquí sentado, o a mi espalda, o a mi lado, pero está aquí en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, debemos presentarnos ahora al rito de humildad con toda la certeza, con toda la fe, con toda la humildad, con las cosas arregladas. Vaya y usted será grandemente bendecido. Usted será grandemente bendecido. Hoy es el día de bendición para ti y para la iglesia, para cada uno de nosotros. Hermanos, con gozo y con alegría, vamos a la sala del lavamiento de los pies. Los que ya lo hicieron, algunos líderes ya fueron adelantando para que el tiempo, pues, podamos aprovecharlo al máximo. Diáconos, diaconisas, ya lo hicieron. Los ancianos también. Este servidor también. Ahora, invitamos a todos los que no lo han hecho y van a participar de los emblemas, el pan y el jugo de la vid, a pasar al lugar indicado y lavarse los pies. El rito de la ceremonia humillante, pero que nos va a proporcionar perdón, nos va a dar la certeza de limpieza y vamos a estar aptos para participar de estos emblemas. Pido a la persona indicada, encargada, que va a dar la instrucción dónde están las diferentes salas. Ahí está, viene el presidente diácono. Hermanos, atentos. Hermanitos, un detalle importante. Mientras usted está allí, visualice a Cristo haciendo esto. Como acabamos de escuchar aquí en la conferencia. Cada vez que el pensamiento quiera irse para otro lado, en el nombre de Cristo, usted se queda aquí. Usted se queda aquí lavando pies. Aquí usted se queda. Usted va a tomar la cena del Señor. No, que no quiero. Usted se queda. En el nombre de Jesús. ¿Ven? Y entonces cuando la mente vea que usted le haga eso 2 o 3 veces, ella se va a quedar quieta. En el nombre de Jesús. Hermanos, cantemos y regresemos inmediatamente para acá. No se entretengan en otra cosa. ¿Ven? Termine y venga inmediatamente para acá. Aquí vamos a poner una música de fondo para que la mente se mantenga en conexión con el Espíritu. En el nombre de Jesús. Adelante, Miguel, presidente diácono, nos indicará dónde están los salones. Feliz de tarde, queridos hermanos. Están habilitadas ya las bancas, las sillas y las tinas para lavar los pies. Las parejas casados pues pueden pasar al área donde está la cocina. Ya están preparadas las sillas y las tinas. Los varones del lado derecho de la iglesia y las hermanas o otros aquí en la parte lateral. Amén. Sí.
Buenas tardes, mis hermanos. Hoy hemos tenido un día de victoria y de gozo. Hemos sentido la presencia de Dios durante todas las actividades
Y en este momento tan especial en la Cena del Señor, les queremos invitar una sincera y cordial bienvenida. Estamos felices de que estén acá acompañándonos, sean todos bienvenidos. Les invitamos para que puestos de pie cantemos con gozo y alegría el himno número 267, a la cruz de Cristo voy. Amén. Les invitamos para que inclinemos el rostro e invitemos la presencia de Dios por medio de una oración. Amante Padre, Dios Todopoderoso, nos sentimos felices en esta tarde por esta actividad tan hermosa que estamos teniendo y te invitamos para que tú seas el que maneje nuestra vida y que por este acto de humildad que vamos a tener, seas tú el que nos dirijas y que podamos salir de aquí renovados, porque queremos entregar nuestra vida y nuestro corazón en tus manos para que tú nos fortalezcas y nos capacites cada día a ser mejores en cuanto a la vida espiritual. Gracias por todas las personas y familias aquí reunidas y ayúdanos y capacítanos cada día a ser grandes espirituales y podamos salir cada día vencedores juntos de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La palabra en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 nos dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues,
Todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a pedir la bendición sobre los emblemas. Mientras los que oficiamos nos arrodillamos, ustedes pueden con reverencia inclinar sus cabezas. Bendito y eterno Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de participar nuevamente en este rito de humildad que disfrutamos, Señor, y también de la Santa Cena. Gracias, Señor, porque reconocemos nuestra necesidad, Señor, de ti cada día. Gracias, Padre, porque hiciste provisión para que pudiéramos también, Señor, en este tiempo poder conseguir, oh Dios, el perdón y la misericordia a través de Cristo. Queremos, Señor, pedir tu bendición sobre este pan, para que Él pueda, Señor, como símbolo, ser, oh Dios, ese instrumento que tú usas para que podamos reconocer que necesitamos alimentarnos de ti cada día. Permite, Señor, que al hacerlo y al participar, Señor, al consumirlo, podamos también saber que estamos, Señor, aceptándote como nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, venimos ante ti, Padre Santo, con profundo respeto, para pedirte una bendición especial por el jugo de uva, símbolo, Padre Santo, de tu sangre derramada por amor hacia nosotros para perdonar nuestros pecados. Amado Padre, este acto, participar de este emblema, Padre Santo, ayúdanos para que con mucha humildad examinemos nuestros corazones. También, Padre Santo, para que renovemos nuestro pacto de fidelidad contigo. También, Padre Santo, que no sea un simple rito, sino que cada uno de nosotros viva esta experiencia con mucha fe y con mucha esperanza. Entonces lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, mientras seguimos escuchando la alabanza por la vía dolorosa, los ancianos estarán partiendo el pan y estaremos compartiendo con ustedes algunos pasajes bíblicos sobre el sacrificio de Jesús. En este momento los ancianos comenzarán lavarán sus manos y comenzarán luego a partir el pan. Este pan, que es un símbolo del cuerpo de Jesús, no se convierte en el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, se estaba refiriendo al cuerpo de Él, que iba a ser sacrificado por la salvación de todos nosotros. La Biblia tiene hermosos pasajes bíblicos que nos llevan a recordar este sacrificio. En el capítulo 53, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, y cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, hermano. En este momento invitamos a los diáconos para que reciban el emblema del pan, el jugo de la vid. También invitamos a todos los hermanos que van a participar, ponerse de pie para que reciban los emblemas que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús. Queremos
solicitar a los hermanos que en la medida que vayan recibiendo sus emblemas, el pan y el jugo de la vid, usted puede sentarse y esperar que demos la orden para comer y tomar todos juntos. Como dice la Biblia, Jesús bendijo el pan, bendijo el jugo de la vid y le dio a sus discípulos. Que nadie comió primero, nadie comió después, comieron juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos su nombre. Dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Este texto me lleva tan cerca de Jesús, me hace sentir tan bien, hermanos, hermanas, que alguien pudo cargar mis pecados sin yo haber nacido. Antes de yo haber nacido, ya estaba el nombre mío para bendición del Señor. Cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para que el cielo hiciera tan grande sacrificio? La Biblia lo dice claro. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos únicos en nuestra especie, hermanos. Único en nuestra especie. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos disfrutar de una salvación eterna y por los siglos, para honra y gloria de su nombre. Jesús no solamente perdonó nuestros pecados, sino que también cargó con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Visualiza por un momento cuando estemos a los pies de Jesús en el gran trono de Dios. Tanto que Dios hizo por nosotros, nos va a parecer. ¿Qué hemos hecho? Todo lo ha hecho Él para gloria del gran universo y el deleite de nosotros. Hoy, hermanos, es un día para meditar en Jesús, meditar en su sacrificio. Y es por eso que es importante que cuando sintamos la tentación, sintamos y llegue el desánimo, debemos mirar a la cruz y ella nos dará el aliento que necesitamos para vencer. Hermano, ¿falta alguien por ser servido? Amén. Falta de hermana, un diácono, por favor. Muy bien. Gracias. Siempre la pregunta. Importante. Damos gracias al Señor. Que hay para todos. Como compartimos la palabra del Señor a través de su profeta, los que vienen con fe serán grandemente bendecidos, hermanos. El poder está en Jesús.
para gloria de su nombre. Dice la palabra del Señor: todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos y hermanas, con toda solemnidad invito a todos a comer de este pan y a tomar de este jugo de la vid, símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús, para el perdón y salvación de nuestras vidas. Amén. Todos podemos comer y tomar el jugo de la vid. Por la vía rosa, los soldados abrían paso a Jesús. Amén. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba. Hermanos y hermanas, la gran pregunta es, ¿qué más el Señor nos quiso enseñar con esto? No solamente es pasar un ratito en comunión uno con otro, hacer una ceremonia más. Jesús dijo: en memoria de mí, en memoria de mí. Él intencionalmente dejó esto para que recordáramos. Cuantas veces la iglesia decida hacerlo, no hay escrito que diga que es cada 3 meses, anualmente, todas las veces que lo hagamos. Jesús dijo: háganlo en memoria de mí. Hermanos, hay un poder ahí poderoso. Hay un derramamiento del Espíritu Santo ahí. Y la señal de la presencia del Espíritu Santo es cuando tú tienes paz en tu corazón. ¿Tienes paz en tu corazón? Tú has recibido el Espíritu del Señor. Porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Y lo demás ustedes lo conocen. Qué hermoso. Podemos salir de aquí, hermanos, transformados por el poder de Jesús. Podemos irnos en paz, en tranquilidad, sin temor a que el Señor guiará nuestros pasos. No hay término medio. Él lo ha prometido y lo hará para honra y gloria del Señor. Quiero dejar contigo en esta tarde, para terminar, Salmo 16:3. Quiero dejar esto contigo, hermano y hermana. Salmo capítulo 16, versículo 3. Salmo capítulo 16, versículo 3. Escribió el salmista David: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Apréndete esto, hermano. Salmo 16, 3. La complacencia de Dios tiene un nombre: para los santos y para los íntegros. Santidad, madurez. Aquellos que día a día maduran, se acercan a Dios, tienen la complacencia de Él. Bueno, eso no te da alegría. Eso es poderoso. La Biblia tiene palabras para quitarle el desánimo a cualquiera. Tú tienes que decir en esta tarde: Señor, gracias porque yo tengo tu complacencia. Te estoy buscando, Señor. Me has ayudado a ser íntegro. Qué lindo es Dios. Hermanos, con gozo y alegría, con esa seguridad
Vamos a cantar el himno internacional de los adventistas del séptimo día. Se canta en todas partes del mundo, así es llamado este himno. El único que tiene esa característica. El 133. Ezequiel, con ánimo y con la certeza que esto es verdad. 333. 333. Aunque en esta vida cantemos de pie con gozo y con alegría, porque ahí está nuestra morada, con el Rey. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de lugar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de lugar más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, llevará-me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar en mi hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar en mi hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza, el linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar en mi hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar en mi hogar, más allá del sol. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, hermano. Así era bendecida la congregación de Israel por orden de Dios. Hoy tú eres bendecido en el nombre de Jesús. Oremos. Bondadoso Padre, te alabamos y te bendecimos otra vez, porque hoy hemos recibido la visita del cielo. Usted lo prometió y nosotros lo hemos creído. Y vamos de vuelta a nuestras casas como los discípulos, Hechos 13:52, llenos de gozo y de tu espíritu. Padre, que cada hermano que vino, cada hermano que creyó en el llamado que hizo tu iglesia para dedicar este día en mente, cuerpo y alma a tu palabra y poner a Dios en primer lugar.
y consagrarnos a lo que has prometido, Padre, cada uno reciba conforme a tu voluntad la respuesta a sus necesidades y sobre todo la bendición de tu presencia en todo lo que haga, en sus actividades, en todo lo que emprenda a partir de este momento, porque tu palabra es: con los santos y con los íntegros está tu complacencia. Gracias, gran Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tu iglesia ha sido bendecida. Hemos recordado el gran sacrificio de tu Hijo en nuestro favor. Padre, nos salimos de este lugar con tu bendición. Gracias porque lo hemos creído y nos iremos con ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, antes de darnos el saludo cordial, vamos a disfrutar en un minutito más de la despedida del sábado, que ya estamos en el horario, el 6:19, ya estamos, para despedir el sábado. Invitamos al matrimonio de vida familiar de nuestra iglesia, el anciano Uriel y su esposa, que ellos nos guíen para despedir el día santo del Señor. Consentamos, esperamos que ellos nos guíen. Amén. Hermanos, la manera en que la iglesia siempre despide el sábado es haciendo un círculo para que cantemos, y le voy a pedir la ayuda a nuestro hermano Ezequiel, el corito al comenzar la semana y al terminar la semana también, para que de esa manera nosotros podamos despedir el sábado como lo hacemos todos los sábados en las sociedades jóvenes. Así que los invito a que hagamos un círculo, todos uno al lado del otro, para que cantemos nuestro corito para despedir el sábado. Primero, hermanos, vamos a cantar al terminar la semana. Sí. Okay. Vamos a tratar de cerrar el círculo. Sí. Sí, 2. Sí. Recuerden, vamos a cantar primero al terminar la semana y luego vamos a cantar al comenzar la semana. ¿Estamos listos? Al terminar la semana. 1, 2, 3. Al terminar la semana, qué alegría que me da el estar con mis hermanos en este bello lugar. Enlacemos nuestras manos para juntos alabar el nombre de Jesucristo, nuestro amigo más leal. Al comenzar la semana, qué alegría que me da el estar con mis hermanos en este bello lugar. Enlacemos nuestras manos para juntos alabar el nombre de Jesucristo, nuestro amigo más leal. Feliz semana, feliz semana. Amén. Una feliz semana para todos. Antes que se vayan, el pastor nos va a despedir. Pastor, antes que el pastor tenga la oración final, queremos invitarlos para mañana. Tenemos una caminata en el Parque Omar, una caminata familiar. Así que los esperamos a las 8 de la mañana en el Parque Omar para iniciar nuestra caminata y un devocional. Pastor. Amén. Hermanos, vamos a acercarnos acá un momentito para tomar la foto que tomamos de este gran día tan memorable que no queremos olvidar. Solamente una fotito y entonces Uriel tendrá la oración de bendición por la nueva semana. Hermano, acérquense un momentito, rapidito. Tomemos una fotito aquí. Esa fotito siempre la tomamos. Esa es la foto del amor.